Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de recomendaciones, declaración del ejercicio personas morales 2025, parte 2, ingresos acumulables y otros. Bienvenidos. Hola, buenos días amigos de 100% Fiscal. Les agradecemos muchísimo su presencia, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta plática. Y hoy un tema muy importante, muy interesante para los contribuyentes en el país, personas morales. En especial, hoy tenemos la segunda parte de nuestra plática. Hace una semana platicamos referente a los egresos de las empresas, cómo llegamos a ejercer recursos para obtener un beneficio. Y en la mecánica fiscal tenemos que el contribuyente, la persona moral, la empresa, recibe ingresos y esos ingresos serían la base de pagar impuestos. Por cada 100 pesos que recibiéramos tendríamos que pagar una tasa de impuestos sobre la renta del 30%. Entonces, imagínense, por 100 pesos pagar 30 pesos de ingreso, de gasto, de ingreso de impuesto sobre la renta, porque esa fue el costo que tienen mis impuestos, pues las empresas estarían totalmente quebradas en este país. Sin embargo, la autoridad, de acuerdo a las facilidades que señala la ley de impuesto sobre la renta, las disposiciones del legislativo, las iniciativas del Ejecutivo Federal, las reglas misceláneas, la misma ley del impuesto sobre renta y otras leyes, nos permiten bajar esa base del impuesto a través de gastos o egresos que la autoridad va a denominar deducciones, deducir, si bajar. Entonces, en ese esquema, amigos, esa deducción le permite al contribuyente bajar esa tasa de impuesto con los gastos o inversiones que hace nuestro contribuyente para pagar una base de impuesto menor. La base va a ser siempre el 30, pero lo que va a bajar va a ser esos gastos que la autoridad le va a permitir al contribuyente reducir de su costo, de su inversión para obtener un beneficio. Esto que parece muy sencillo, que se lo explico de forma muy sencilla, tiene una serie de elementos muy importantes que ya platicamos la semana anterior. Hoy vamos a platicar, amigos, sobre los ingresos. Esta parte, normalmente en mis compañeros contadores, mis compañeros fiscalistas, como que tienen una renuencia a platicar en la parte de la declaración del ejercicio sobre los ingresos, cuando desde mi perspectiva tienen el mismo nivel de impacto ambas operaciones, el ingreso como el egreso. Y este ingreso en el mediano plazo, cuando presentamos la declaración del ejercicio, nos damos cuenta que este ingreso tiene características para que nuestro amigo contribuyente comprenda que no todos los ingresos que tenemos los contribuyentes forman parte de la base gravable o acumulable para pagar el impuesto. Hay ingresos no acumulables, hay ingresos exentos, pero no los conocemos. Muchas veces nos hemos encontrado casos en que el contador pues toma todos los ingresos y hace una mecánica, yo le digo a la antigua que hacían mis compañeros contadores, que tomaban todos los depósitos que teníamos en la declaración en la cuenta bancaria, los sumaban y decían, la empresa tiene tantos ingresos, tiene tantos gastos, que también los tomaban de los estados de cuenta y pagaban un impuesto. Cuando nosotros llegábamos a las revisiones o llegamos a las revisiones en este momento, pues resulta que en ese documento había ingresos exentos que no se debieron haber considerado para la base del impuesto del ingreso acumulable que estaba obligado a pagar impuesto sobre la renta. Entonces, encontramos pues que el contador no hizo su trabajo y que el empresario, al desconocer estas reglas, está pagando impuesto de más. Entonces, esa es la importancia de este tema. Y la primera perla de hoy es, no todos los depósitos son ingresos. No todos los depósitos que tenemos en las cuentas bancarias son impuestos. Todavía hace poco me reuní, imagínense, con un abogado muy importante en este país
que había hablado con nuestro cliente y al cliente le había dicho que cuánto iba a pagar de impuesto por una donación que había recibido y cuánto había que pagar de impuestos por una herencia. Cuando dijimos, ¿cómo es posible? Ya le había hecho el cálculo y todo. Y el hecho es, ¿cómo, no? Ahora, también hay en los estados de cuenta otros conceptos que tenemos en los depósitos que no son ingresos. Por ejemplo, tenemos un reembolso de capital o un reembolso de un pago que hice y no se llevó a cabo la operación, o me regresaron recursos por un préstamo que hice previamente y entonces pues ese no es ingreso. O sea, si yo voy a demostrar que ese dinero había salido de mi cuenta bancaria previamente y cumplí ciertos requisitos, ese no es un préstamo. No es un ingreso, es una devolución de préstamo. Pero también tenemos el caso en que la empresa pudo haber recibido préstamos de otras personas, pero resulta que el SAT llega y te revisa y mis compañeros no documentaron ese préstamo. No hay un contrato, no lo registraron en contabilidad, no emitieron un CFDI por intereses. Entonces va aumentando la base del ingreso, que la autoridad llama ingreso, y la autoridad cuando nos hace auditorías en personas morales y sobre todo en personas físicas, nos encontramos que esos depósitos, la autoridad nos los puede llegar a clasificar como ingresos omitidos. Pero oye, pues es un préstamo, pues préstame tu contrato, ¿no? Oye, es un reembolso, pues a ver, enséñame la operación que cancelaste. Oye, pero es una devolución porque no compré esta situación, enséñame tus documentos. Entonces, la parte del ingreso, amigos, está muy relacionada con aquellos ingresos que son acumulables y no son acumulables. Es a lo que se refiere nuestro título de nuestra plática del día de hoy. Adelante, por favor. Entonces, amigos, ya saben que nuestras pláticas se fundamentan en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, y nuestro punto de vista está pegado a las disposiciones fiscales y en una interpretación puede ser diferente de la autoridad, pero no desapegada a la norma. Adelante, por favor. El material de la plática, amigos, ya saben, está aquí en el chat. Pueden bajarlo a través del chat o también, si está muy pesado, manden un mensajito a nuestras redes y con gusto se los enviamos a través de las redes que ustedes conocen. Adelante, por favor. También, amigos, recuerden que pueden pedir su constancia de haber participado en nuestra plática, mandan su mensajito por redes y con gusto se los enviamos. Hoy tengo el gusto de que me acompañe el ingeniero y contador Raúl Dávila. Él es experto en esta materia, ya platicamos la semana anterior sobre los egresos y hoy trataremos muy puntualmente, Raúl, pues puntos finos sobre los ingresos, porque he visto muchas pláticas de nuestros amigos fiscalistas, de nuestros amigos contadores, de nuestros amigos abogados, y dan un recetario ahí de situaciones, cuando aquí la situación es muy práctica, porque ya estamos exactamente hoy a 21 días para presentar la declaración del ejercicio y todavía ahorita se están dando cuenta que también hay ingresos que no han acumulado, ¿no, Raúl? Y también me acompaña la contadora Dillanira del Rocío Morales, que ahorita ya se están preparando en la parte de su equipo, están preparando más de 100 declaraciones de personas morales que tienen que ver necesariamente con ingresos. Ahí tenemos préstamos, aportaciones de capital, reembolso de capital, salidas de recursos a través de CUCA, CUFIN, adquisición de materia prima, adquisición de, de, de otros gastos, pero que van a impactar en el ingreso. Y también me acompaña la contadora Paulina Morales, que también está medísima con otro grupo del despacho que está presentando declaraciones de personas morales, que ya pronto, recuérdense, hay un premio, ¿no, Raúl? Hay un premio cuando terminas de presentar la declaración de las personas morales. Podemos decretar dividendos. Dice el contribuyente, oye, Raúl, ¿pero qué es la declaración? Oye, al final vamos a ver si tienes una utilidad y a lo mejor esa utilidad hasta ni va a pagar impuesto porque ya es una utilidad de tu empresa. Pero nunca le dicen al contribuyente, oye, ¿cuál es el premio por haber
terminado mi declaración, pues a lo mejor es cuando le vamos a entregar a nuestros inversionistas, le vamos a entregar a las personas que invirtieron en la empresa una utilidad que la vamos a determinar en la presentación de la declaración. Adelante, Raúl. Adelante, Dulce. Bueno, al final, quédense en esta plática, les vamos a regalar algunos papeles de trabajo sobre ingresos y egresos, para ello, pues van a tener que mandar un mensajito a nuestras redes y les vamos a compartir los papeles de trabajo. Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces ya platicamos, amigos. Les digo, nuevamente les agradezco mucho su presencia aquí y recuerden de los temas que vamos a platicar, ¿no? Vamos a tener los formatos de la declaración del ejercicio en pantalla y les vamos a ir platicando de ese apartado de ingresos que está en la declaración, que tiene sus características y el mismo formato nos va diciendo cuáles son esos ingresos que la autoridad va a considerar como acumulables que vienen precargados. Y entonces nosotros vamos a tener que seleccionar esos ingresos. Y no, pues sabes que esto no es ingreso, esto lo clasificó mal la autoridad, o me falta ingresar estos. Tenemos clientes que, bueno, ¿para qué les comento? Hay clientes de persona moral de forma increíble que estamos presentando la declaración con sus contadores y no les quieren dar los estados de cuenta bancarios. Entonces, ¿cómo quieren que se presente una declaración? Pero bueno, son ideas de cada quien. Eh, ¿Puedo disminuir estos ingresos? La pregunta que siempre nos hacen nuestros amigos, claro que los puedes disminuir, porque tú vas a determinar en este capítulo que nos plática cuáles son esos ingresos y nosotros te vamos a decir como fórmula cuáles no son acumulables, cuáles ingresos tenemos que retirar de esa fórmula para que tú tengas un beneficio a tu favor, a favor de tu empresa. ¿Qué ingresos se acumulan? Pues también vamos a explicarles hoy qué ingresos sí tienen que formar parte de la declaración y cuáles definitivamente no, y con ello pues vas a obtener un beneficio, ¿sí? Y el SAT en la parte en la parte de ingresos, pues la autoridad va determinando eh, conductas atípicas de la empresa. La empresa puede recibir otros ingresos que necesariamente no forman parte de una parte documental, que no, oye, pues es que yo no operé eso, pero tienes ingresos por intereses, la empresa tiene ingresos por intereses. Ayer me preguntaba una contadora y me decía, oye, es que no estoy dada de alta en intereses, estoy obligada, pues sí, estás obligada porque recibes intereses. Y le comentaba yo de una plática con un gran amigo mío y de fiscalista, me decía, pues es que en la práctica, Raúl, todos deberíamos de estar dados de alta en la obligación de intereses, porque de alguna forma, hasta el compañero que recibe sueldos y salarios recibe un interés de la institución bancaria. El que tiene un estado de cuenta bancaria, ahí va a aparecer su interés. Y no buscan en el estado de cuenta bancario las constancias de retención que te hace el banco. También es un gran tema, esto de la retención. También vamos a hablar, amigos, de que los ingresos son la base con la cual la autoridad fiscal determina si un contribuyente está cometiendo un acto fuera de la norma administrativa o hasta un acto ilícito, porque a lo mejor tiene ese ingreso, pero como yo les digo, no está documentado. No hay un contrato, no hay pagarés, no hay documentación que respalde que ese ingreso que recibimos realmente lo recibió la empresa. Entonces, ahí tenemos situaciones muy complicadas y nada más, a veces tenemos un simple CFDI que no respalda nada, pero a veces también tenemos que la empresa recibió esos recursos y a lo mejor para la autoridad son unos ingresos acumulables, ¿no? O la autoridad el contribuyente recibió recursos de otra empresa y dice la autoridad, pues estos son ingresos que no me está declarando, ¿no? ¿Sí? O la autoridad o la persona física tiene esos ingresos en sus cuentas bancarias que los recibió de una empresa, pero no emitió ningún documento que lo soporte y ese ingreso, pues es un dividendo ficto para efectos de la autoridad. Entonces, al lado de los ingresos, amigos, va acompañado toda una estructura relacionada con esta actividad y que tiene que estar documentada. Es muy complicado a veces porque hay clientes que se enojan y dicen, pero ¿por qué me van a obligar? Pues porque la norma es así.
porque hay muchos recursos de procedencia no soportadas administrativamente en las empresas, pero también desafortunadamente hay recursos de procedencia ilícita en muchas de estas empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor los obtuvieron de que obtuvieron un CFDI, le dieron la vuelta al recurso y luego lo depositan en las cuentas bancarias. Entonces, o servicios médicos que hacen servicio médico a una persona, hace una operación y le cobran en efectivo y el médico lo mete a la cuenta bancaria de la ASC, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, vamos a platicar, amigos, también de que estos ingresos no le vamos a respaldar nada más con el CFDI. De entrada, primer error, no podemos estar respaldando los ingresos con un simple CFDI. También tenemos que ver cómo vamos a registrar contablemente esto. Por eso los fiscalistas normalmente traemos las dos playeras, la de contador y abogado, y en ese vamos diciendo, bueno, pues, ¿cómo registro contablemente esto? ¿Cómo tiene que darle el soporte? ¿Es un ingreso acumulable? ¿Legalmente lo estoy soportando o no lo estoy soportando? ¿Sí? Y debemos de tener en qué momento vamos a registrar esto. En el momento que se llevó a cabo la operación o tengo un anticipo. Tuvimos casos recientemente de anticipos que recibieron las empresas y un anticipo tiene una característica de diferente a una operación llevada a cabo. ¿Sí? Tenemos que ver eso, también vamos a platicar de eso, ya le pediremos a Dianira y al licenciado Raúl que platiquemos de estos casos. Platicaremos, amigos, de cuáles son esos movimientos típicos que tiene de prensa y de pronto el SAT descubre, te manda una carta de invitación porque de pronto tienes más ingresos, pero no son ingresos, son depósitos que a lo mejor te pregunta el SAT, oye, ¿y por qué tienes estos depósitos de más? Platícame y te pregúntate. Por eso son esas auditorías profundas, porque de pronto tuvimos un reembolso, porque de pronto tuvimos una cantidad muy fuerte, no se llevó a cabo la operación y hay que explicarla, pero no había un CFDI, ¿sí? También platicaremos ya en la parte productiva de las empresas, cuando hay una inversión, cuando hay un costo, cuando hay un gasto y platicamos de esos conceptos diferentes. Y amigos, platicaremos también del factor de ajuste anual por inflación, de cómo si a ti te deben, pues la autoridad dice, pues qué bueno, y no me van a impactar fiscalmente porque tiene un soporte. Pero cuando la empresa, pues, que la empresa le debe a otras empresas, dice la autoridad, a ver, ¿de dónde sacó ese pasivo? Se está apalancando para no pagar impuestos. Tiene una lógica muy especial esto, porque dice, pues me está diciendo que tiene dinero, pero no tiene un CFDI. Y dice la autoridad, ¿está financiándose con pasivos o son ingresos omitidos? Es bien interesante este tema porque nos permite tener la lógica de la mecánica fiscal. Y ya platicaremos, les digo amigos, al final de esos premios que tiene el empresario cuando presenta su declaración, ¿no? A lo mejor tiene utilidad y le podemos entregar utilidad. A lo mejor ya después dice, oye, ya cerramos y ¿qué crees que la empresa salió con esta utilidad? Oye, pues tiene un resultado fiscal un coeficiente de utilidad que le va a permitir retirar esos recursos. O va a tener todo lo contrario, tuvo pérdida porque tuvo más gastos. Y entonces ahí la autoridad prende los focos rojos y dice, a ver, ¿cómo que tuvo siempre pérdida, no? Adelante, por favor, amigos, que nos acompañen. Bueno, hoy vamos entonces a tocar estos temas, vamos a platicar más adelante poco a poco y le voy a invitar al ingeniero y contador Raúl que también se va a acompañar de la contadora Yanira, y vamos a ir platicando de estos temas, ¿no, Raúl? Que son súper importantes para la declaración y que nos van a permitir tener una declaración en tiempo y forma. Vamos a escuchar las fechas, vamos a escuchar cómo vamos a irlo armando y cómo tiene una importancia muy importante para las empresas, porque recuerden que la declaración del ejercicio es el primer instrumento de acuerdo al 108 y 109 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, que va a reflejar, ahora sí, la radiografía de la empresa y nos va a decir si estamos sanos o hay algo extraño que la autoridad va a identificar en nuestra declaración
porque la vamos a acompañar no solamente de nuestra operación, sino también de nuestros estados financieros, ¿no, Raúl? Pues bienvenido, Raúl, y esperemos compartirles a nuestros amigos mucha información que les sea útil para su declaración, ¿no, Raúl? Excelente. Muchas gracias por la bienvenida. Hola, pues buenos días otra vez a todos. Pues sí, ahorita vamos a tocar lo que son los puntos finos previos a la declaración. Ya la semana pasada tuvimos la plática sobre deducciones. Esta vez lo decidimos hacer de una manera al revés en ese sentido. Ahora vamos a hablar de los ingresos para, por si tienen dudas, pues podemos regresarnos, ya sea a través de nuestros canales de YouTube en la grabación del curso pasado de deducciones y también aquí mismo pueden poner sus dudas referente a ese tema, ¿no? Bueno, para esta parte también voy a invitar a la contadora de Yanira porque vamos a estar aquí participando en este tema de los puntos, puntos finos a considerar. Adelante, Yanira. Y pues bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Primero, hay que recordar que la declaración del ejercicio, pues, es de suma importancia porque es donde vamos a vaciar toda la información de todo el ejercicio anterior, en este caso del ejercicio 2025. Y es importante identificar todo y cada uno de los rubros, haber estudiado la declaración para ver viendo que sí vaya precargando cada uno de la información precargada y que sí sea la correcta, hay que irnos adelantando al posible pago de impuestos si es que nos sale a pagar, o al revés, si vamos a tener una pérdida, o ir planeando incluso lo que va a ser la PTU que se va a poder generar, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo podemos encontrar sustentado? En dos artículos. Primero, en la obligación de presentar declaración anual, que lo encontramos en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de su segundo párrafo, que nos indica que tenemos hasta el 31 de marzo, en este caso de 2026, para presentarla. Y por medio de resolución miscelánea fiscal en la regla 2.8.3 de la vigente, tenemos la posibilidad de presentarlo vía Internet. Villanía, no sé si quieras comentarme algo aquí en este tema o nos seguimos. Sí, buenos días a toda la comunidad de 100% Fiscal que nos acompaña en la plática impartida el día de hoy. Así es, como bien lo indica el ingeniero José Raúl, previo a la presentación de la declaración anual del ejercicio, debemos de contar, bueno, pues con la parte de los papeles de trabajo para realizar el vaciado. Y recuerden que tenemos hasta el 31 de marzo del 2026 para presentar, pues, la declaración. Adelante, por favor, Dulce. Vámonos a Bueno, aquí en esta parte, desde el artículo 1 de ella nos están señalando quiénes son los obligados a presentar la declaración anual. Aquí estamos hablando tanto de personas físicas y morales y el artículo 1 lo único que nos señala es cómo los vamos a dividir. Primero lo tenemos los residentes en México, o sea, todos los mexicanos que tenemos nuestra fuente de riqueza en México. Segundo, residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, que quiere decir que ya tengan un RFC dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de México o que participen de alguna manera y que dentro de esa riqueza pues tengan que tributarlo. Y luego tenemos el tercer supuesto, residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. ¿A qué vamos? Por ejemplo, un accionista que sea socio de una empresa moral aquí y cuando vayan a pagarle sus dividendos, va a pagar lo correspondiente aquí en México, pues con la retención correspondiente, ya dependiendo de los tratados de doble tributación que exista respecto al socio y aquí en México. Adelante, por favor, Dulce. Aquí también ya la parte importante, ¿no? ¿Quiénes están obligados a la declaración anual? Ahorita lo vamos a extender más. Asociaciones civiles, que formen parte del sistema financiero, fideicomisos con actividad empresarial, contratistas, asignatarios de hidrocarburos, contribuyentes que apliquen algún estímulo fiscal de la región fronteriza, que en este caso van a ser también sociedades mercantiles, asociaciones en participación, sociedades cooperativas y sociedades mercantiles, la que sigue Dulce. Y aquí sociedades mercantiles hay que ver cómo se extiende, porque para eso tenemos que ir a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya quitando a las asociaciones civiles y sociedades civiles que son de otro rubro, pero de las sociedades mercantiles, ¿cuáles son? Sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, que es la más común, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas, que esta sociedad de por acciones simplificadas, fíjense que la autoridad y muchos fiscalistas hemos notado que pues en realidad no sirven tanto en ese sentido y mejor seguir con la tradicional creación de una empresa de dos o más socios. Adelante. Pues aquí que vemos, ya respecto a los papeles de trabajo que los que tenemos que Ajá. hacer el papel. Adelante. Sí, así es.
Previo, pues, como ya lo comentamos, a la presentación de la declaración anual del ejercicio, tenemos que tener los papeles de trabajo que nos van a ayudar a hacer el vaciado de toda esta información. En estos papeles de trabajo se integra pues la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio. También es importante ir actualizando pues las pérdidas fiscales que haya obtenido pues la empresa. También determinar pues la PTU, hacer una conciliación contable pues fiscal por el tema igual de los ingresos y también de las deducciones que luego pues llegan a pues variar y a tener algunas afectaciones dentro del resultado fiscal. Entonces, este es un punto muy importante que hay que considerar previo a la presentación de la declaración. También tenemos la integración de los ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Aquí se recomienda pues realizar una conciliación de los FDIs que se emitieron y de la parte de los pagos provisionales que se presentaron por el tema de que a lo mejor y se tuvo alguna cancelación de ese FDIs y que posteriormente al periodo de emisión se volvió a hacer la sustitución. Entonces, realizar esas correcciones por cancelaciones de CFDI, sustituciones, pero no solamente dentro del CFDI ni del pago provisional, también dentro de la contabilidad, porque para el tema del ajuste anual por inflación, pues vamos a utilizar cuentas contables que nos van a ayudar pues con el cálculo, ¿vale? También realizar pues una conciliación de las deducciones autorizadas. También vamos a tener la determinación del ajuste anual por inflación, en este caso acumulable o deducible, dependiendo pues de la situación de cada una de las empresas. Se va a tener que determinar, bueno, una ganancia por venta de activo fijo en dado caso pues que la empresa haya realizado alguna operación, también ganancia por venta de bienes patrimoniales, como pues lo es la parte de los terrenos, pérdidas por caso fortuito o fuerzas mayores, también ganancia por enajenación de acciones y también se tendrá que realizar, bueno, alguna conciliación contable fiscal del costo de ventas, ¿vale? Concentrado de gastos contables y fiscales, esto pues con la finalidad de que vayamos alineados en el tema fiscal y en el tema contable, determinar pues deducciones de salarios exentos, cálculo de la deducción de inversiones, también importantísimo, la parte de la determinación del coeficiente de utilidad para pues aplicarlo, la determinación de la UFIN, CUFIN, la CUCA, el ISR pues por dividendos o utilidades distribuidas y la determinación de pagos provisionales que ese se tiene que amarrar con la parte de los ingresos acumulables. También otro punto importante sería el de la nómina. Tenemos que revisar pues que para este caso de la nómina se tuvo pues hasta el 28 de febrero para hacer la conciliación entre el ISR pues retenido y el enterado para poder realizar pues las correcciones que y tener pues no tener diferencias porque en alguno de los casos si presentamos diferencias en las retenciones de sueldos y salarios se llega pues a perder la deducción pues de la nómina del periodo donde se encuentren pues esas variaciones. Y justamente ¿Algún otro acompañando, comentario? si quieres, esta parte, Dilla, justamente la semana pasada una de las preguntas que nos realizaron fue referente a, oye, ¿por qué hay tanta diferencia, hablando de deducciones en ese momento, respecto a la deducción de inversiones versus la depreciación de una maquinaria, que porque les causaba mucho ruido que hubiera tanta diferencia? Y justamente lo acabas de mencionar acá. En la conciliación contable fiscal es muy normal que haya mucha diferencia respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque financieramente sabemos que la empresa va a tener mermas, va a tener pérdidas, va a tener depreciación del equipo. ¿Por qué? Porque se supone, y en teoría, la contabilidad ya más apegada a las NIF es la realidad de la empresa financieramente. Sin embargo, si nos vamos con las estipulaciones fiscales amarrado a la información que tenemos que presentar en la declaración anual, solamente hay supuestos diferentes. Por ejemplo, en costo de ventas, para que algunas empresas puedan hacer deducible esa merma, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer el procedimiento de destrucción fiscal. Y aunque financieramente lo hayan hecho, fiscalmente no cumplieron con ese requisito. Entonces ahí ya nos encontramos con una de las primeras pérdidas de diferencias, ¿no? Segundo, lo de la depreciación de una inversión versus la deducción de inversiones, corren suertes diferentes, los llegan a confundir y decir, ¿sabes qué? Es que son lo mismo. No es cierto, no son lo mismo. Lo que ha llegado a pasar es que por facilidad, la deducción de inversiones, esos porcentajes los tratan de utilizar en depreciación, pues para hacer más fácil
la lectura de la contabilidad. Entonces, ese susto que luego tiene el contador referente a por qué hay tanta diferencia entre el mundo financiero y el fiscal, es ese. Son dos cosas diferentes y hay que revisar que lo que se está presentando del lado de los estados financieros dentro de la contabilidad es de ese rubro y otro es sobre las deducciones. Va a haber diferencias, sí, por lo que acabo de mencionar, porque faltan elementos o particularidades fiscales para que se cumplan esas deducciones y por eso nos encontramos con estas diferencias entre el mundo financiero y el mundo fiscal. Justamente lo vemos reflejado antes de presentar la declaración anual. Adelante, por favor, Dulce. Y qué interesante esta lámina, ¿no, Raúl? Día, porque ahí tenemos exactamente esa, esa utilidad. Pagamos impuestos sobre la renta y declaramos en la anual la utilidad o ganancia o pérdida que tuvimos durante el ejercicio. Esa es la clave, ¿no, Raúl? Y a nuestros amigos que no son contadores, vamos pagando el impuesto en pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. Entonces, por eso les dice, cuando les dice a ustedes el contador, oye, es que vamos pagando en pagos provisionales, se refiere al impuesto sobre la renta. Cuando pagamos el IVA, amigos, es un impuesto definitivo. Cada mes pagamos el IVA en forma definitiva. En teoría no lo deberíamos de declarar en la declaración anual, pero sin embargo por ahí tenemos algunos elementitos, ¿no? Ya que la vamos a reflejar ahí en la anual. Pero en realidad en la declaración del ejercicio, amigos, es por la renta. ¿Y qué es la renta? Pues la utilidad. O sea, cuando escuchan ustedes que a los que no son contadores, cuando dicen, es que cobró la renta, ¿no? La ganancia, ¿no? Por haber prestado ese bien, es la renta. Y eh, cobró la renta, pues es ese ingreso que tiene como esa utilidad. Entonces, en uno se convierte en una deducción y en otra se convierte en un ingreso. El que pagó la renta tiene una deducción, el que recibió la renta tiene un ingreso. Entonces, por eso hay una simetría fiscal entre el ingreso y el egreso, ¿no, Raúl? Oye, Raúl, y entonces, para nuestros amigos que nos acompañan, para que nos sirva a todos nuestros amigos contadores, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los elementos claves, Raúl, de presentar esta declaración de ya? Bueno, primero pues ya sabemos que viene por obligación del artículo 9. Si quieren vamos a desglosarlo en esa serie de ideas. Están obligadas a formular primero sus estados financieros y alimentar inventarios y aquí vemos el artículo 76, fracción 4, que nos obliga. Segundo, estamos obligados a presentar en la declaración anual lo que es la utilidad fiscal y la participación de los trabajadores. Y ahí es declarar. Ya recuerden que todavía en los provisionales ya viene ahora sí el pago de esa PTU y entonces vamos a ver reflejado esta parte y lo van a conciliar. Mucho cuidado aquí, porque hay un error muy común que cometen en ocasiones por la rapidez, que es, hacen la PTU deducible dos veces, una durante los provisionales y una durante los ejercicios en esa disminución. Luego tenemos que la obligación de presentarla por medios electrónicos. También nos señala que hay que haber presentado las declaraciones de IVA. ¿Por qué? Porque van amarradas. Si bien hay que recordar que el ISR y IVA corren suertes diferentes, van amarradas en ese supuesto, porque, por ejemplo, las deducciones van amarradas efectivamente a que el CFDI contenga expresa y señaladamente en el CFDI el IVA por separado. Muy importante, eso nada más fue de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora hablemos del Código Fiscal de la Federación. Consecuencias de no presentarla. Aquí viene una de las más importantes. Si el contribuyente no presenta la declaración anual, el SAT dejará sin efectos los certificados de sello digital para facturar. Y díganme si no es novedad que ahorita hay muchas restricciones del sello digital por falta de qué, de alguna declaración anual. Entonces es importante que la presentemos en tiempo y en forma. Y si no es en tiempo, por lo menos en forma. Entendemos esta parte de que algunas empresas están regularizando, pero ya la autoridad está buscando por medio de restricción de sellos digital obligarlos a, ¿sabes qué? Cúmpleme las obligaciones pendientes, si no, te dejo sin movimiento. También se pueden presentar hasta en 3 ocasiones la declaración del ejercicio, pero solo cuando incremente ingresos y disminuya deducciones. Y aquí es muy importante, solo cuando se incrementen ingresos, disminuya deducciones o se disminuyan pérdidas en esta parte. Si tú aumentas o disminuyes ingresos o aumentas deducciones, es muy seguro que la autoridad te haga una invitación. La auditoría fiscal nace por no presentar la declaración o por presentarla con errores. ¿Por qué? Porque en el cruce de información es cuando detecta que hay diferencias, le van a saltar y adelante.
Adelante, por favor. Bueno, ¿por qué se debe presentar la declaración anual del ejercicio y sus consecuencias? Bueno, vamos a verlo en cuestión de dineros. La multa por no presentarla va de los 2,000 a los 25,360 pesos. Aquí hay que ver cuál es el supuesto y con qué motivo nos lo están señalando. ¿Por qué? Porque aquí no hay una tabla de medida de por qué puede ser tal cantidad de acuerdo a la multa y por lo general la autoridad se va a la más alta. Y la multa por presentarla fuera de plazo son de 50,710 pesos en lo más caro. Entonces aquí mucho cuidado porque la autoridad va a revisar y va a decir, ¿sabes qué? No solamente es que la hayas presentado fuera de tiempo, es que también la presentaste con errores. Pero estas multas no vienen derivadas así nada más. Derivan cuando ya hay por parte de la autoridad algún un comunicado o alguna obligación que en los que ellos te hayan obligado, la hayas presentado y seguramente va a venir con multa. Por eso es mejor presentarlas aunque sea al azar, antes de que la misma autoridad la solicite, pues, para tratar de evitarnos las multas que estamos señalando aquí. No sé si me quieran acompañar algo más en este tema o proseguimos. Sí, Raúl, y fíjate que qué interesante este tema, pero a nuestros amigos que nos acompañan, fíjese lo que les comenta el contador ingeniero Raúl. La multa en la declaración del ejercicio es por cada obligación no declarada, ¿sí? Entonces, no nada más es una multa, y dice, pues no hice todo esto, pues tengo la multa. No. Hemos tenido casos en que ha llegado la multa no ya por los 12 pagos provisionales. Y tú dices, pues son de 2,000, pero ya cuando lo sumas, son 2 por 12, 30,000 pesos casi, ¿no, Raúl? Porque llegan así, ahora sí, en bloque. O cuando se trata de empresas grandes, pues las multas hemos tenido multas en empresas que llegan hasta los 600,000 pesos por por una sola obligación no presentada y secuencial, ¿no? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no, Raúl? Ya platicarás tú más al rato de esto, pero simplemente lo pongo en la mesa. La nueva disposición de las multas por cancelar CFDIs fuera de tiempo después de la declaración del ejercicio. Ahí vamos a tener, va a ser una fuente de ingresos para la autoridad muy fuerte, porque, oye, el que yo entonces contradice todas las disposiciones fiscales, yo creo que le vamos a del amparo, vamos a ganar todas esas. ¿Por qué? Porque si la ley me permite presentar declaraciones complementarias, ¿sí? ¿Por qué no me va a permitir modificar mis FDIs cuando por alguna razón estaba mal, ¿no? Y una cosa es cancelar y otra es sustituir, ¿eh? Entonces ahí tenemos cuestiones bien interesantes que tenemos que analizar. Y cómo es posible que a lo mejor yo emití un CFDI y como ahorita muchos clientes que les debe Pemex, pues tienen que estar cambiando su CFDI porque también si no lo acumulas, ¿no? Entonces hay muchas contradicciones. Yo creo que van a tener una reversa ahí en esa modificación como la que se presentó el día de ayer, ¿no? En el cual el SAT, a través de la Presidencia de la República, hizo una nueva iniciativa para derogar esta modificación al artículo que señalaba que solamente se tenía que garantizar a partir de este ejercicio con cheque a través del Banco del Bienestar y la prelación de formas de garantía fiscal había sido técnicamente eliminada. La nueva disposición señala, la nueva iniciativa señala, pues que cada quien garantice como pueda, ¿no? Entonces, pues entonces eso va a ser un gran beneficio. Entonces, yo creo también, yo le veo muchos esquemas por ahí de que de esta reforma a que te van a multar porque cancelaste un CFDI, pues no va a avanzar. Y eso es lo que yo puedo comentar, ¿no, Raúl? Adelante, por favor, que es muy interesante para nuestra anual. Qué importante, cómo nos va a impactar después del anual que cancelemos FDIs, ¿no? Y así es. Adelante, por Sí, favor. así es. Bueno, aquí, ¿qué información debemos de tener previa a la declaración de ella? Bueno, primero aquí nos señalan, pues, preparar el cierre del ejercicio. Esto para eso ya tuvimos una plática previa que era, termina de pagar los FDIs pendientes que tengas para que tengas derecho a la deducción y cobra todos los ingresos que realmente no te hayan pagado. Siempre hemos señalado que uno de los mayores errores que cometemos nosotros como parte de empresa en general es que el CFDI no lo estamos asimilando a la realidad. Si tú, un cliente, vas a emitir un CFDI y no sabes si te va a pagar, emítelo en PPD, por lo menos así le señalas a la autoridad que no te lo han pagado. Pero el problema que tenemos es que lo metemos en PUE, la autoridad cree que ya lo acumulamos y aquí empezamos con uno de los grandes problemas. O al revés,
tenemos la situación en donde nos lo pagan y el contribuyente lo emite que 2, 3 meses después, es más, hasta en el ejercicio posterior. Entonces aquí es muy importante que esos últimos 3 meses del año pues hubiera hecho esta parte. Ahorita si ya no está, pues ¿qué creen? Todavía tenemos un poco de tiempo porque pues por la misma disposición del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todavía podemos obtener los FDIs de las deducciones que ya hemos obtenido en el 2025, pero mucho cuidado, ¿por qué? Porque vamos a estar a expensas de que el otro también modifique en caso de que sea un ingreso y nosotros para que lo podamos tener dentro de nuestras deducciones y que lo tengamos en esa base de datos. Es posible que salte, pero por la misma disposición todavía podemos obtener ese CFDI. Luego se calcula el resultado o pérdida de utilidad y con ello pues se fija la base de los impuestos a pagar como impuesto a valor agregado. ¿Qué pasa? La misma autoridad dentro de sus revisiones que agarra y dice, oye, tuviste 1 millón de pesos de ingresos y entonces en base a ese de ingresos tú no me pagaste la cantidad de IVA que yo estoy estimando aquí de acuerdo al IVA que tú tenías trasladado. Pero ¿qué crees? Yo tenía servicios prestados en el extranjero. Entonces es muy importante tener separados los supuestos donde estamos recibiendo ingresos. No sé si quieras acompañarme también en otra parte aquí mismo, Dilla, o no sé si- Sí, sí, aquí muchas gracias con este ingeniero Raúl. Es muy importante que se registren todas las operaciones que se han realizado durante el ejercicio y saldar las cuentas pues de resultados para poder terminar pues con el asiento del cierre, ya que esto pues nos va a permitir hacer el cálculo pues del ajuste anual por inflación y también para la elaboración de los estados financieros y de la conciliación bueno contable fiscal. Adelante, por favor. Adelante, por favor, Dulce. Ujú. Y bueno, aquí estamos viendo un esquema pues básico de qué trata el vaciado, ¿no? Que es ISR, personas morales y estados financieros, que ese es lo básico que vamos a ver en la declaración, los dos rubros que vamos a ver ahí y cómo Ujú. vienen divididos. Viene ingresos, deducciones, su determinación y pagos y datos adicionales. Y ya después viene el cálculo por parte de la autoridad. ¿Qué pasa? Que aquí es muy importante revisar que coincida con nuestros papeles de trabajo, porque a lo mejor alguna información fue mal metida o mal ejecutada, o por ahí nos falta algún papel de trabajo. Adelante, por favor. Bueno, antes de que avances, Dulce, hay que recordar que ya se nos pasó la vigencia respecto a poder corregir los FDIs que no se hayan emitido o que tengan algún error del año pasado. Pero si todavía los tienen, háganlos en esta parte. Ya no por resolución, a lo mejor puede venir una multa, pero es mejor tenerlos bien elaborados a que nos vayan a causar un ruido todavía más importante en el futuro. Adelante. ¿Y qué va a pasar, Raúl? Fíjate que qué interesante este punto, ¿no, Dilla? Sí, Tenemos clientes y tenemos conocidos que el SAT, porque se le ocurrió, porque no encontró a la persona moral en su domicilio, supuestamente que fue a visitarla, y no lo encontró, y le restringió los sellos digitales, ¿no? En lo que se hizo la verificación del domicilio, pues le fue el tiempo de presentar sus FDIs de nómina que tenía derecho, pero ya no los presentó el 28, Raúl, ya los presentó el 15 de marzo. ¿Vamos a tener una multa ahí? Pues sí, oye, pues, y ahora yo ya te demostré que sí estaba en el domicilio, ¿no? Ya hasta lo fuiste a corroborar. ¿Qué vamos a hacer en esos casos, no? O sea, ya porque, o realmente la persona sí tuvo un error, pero no pudo emitir sus FDIs en ese momento, la autoridad no tiene criterios para eso todavía, ¿no? Adelante. Bueno, bueno, aquí lo que estamos viendo, bueno, se presenta la declaración anual de personas morales cuando no hay impuesto a cargo. Aquí este tema es muy importante. Muchos se confían en ese tema. La declaración es una obligación con o sin ingresos, con o sin gastos. Entonces, ¿se debe presentar aún sin ingresos? Sí. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es la obligación. Ya después proseguirá si sale pago o no. Entonces, en el programa electrónico de la presentación de declaraciones, pues va a venir precargado que no tuviste ingresos, pero debe de venir acompañado con todas las declaraciones y presentación de obligaciones provisionales para poder presentar la anual. Y hay que recordar que estos datos pues, ya vienen precargados en este supuesto y hay que revisar antes de presentar la declaración hasta qué punto vienen señalados el corte. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te encontrabas en un supuesto de corregir provisionales pasados y lo presentaste, por ejemplo, hoy 19 y quieres presentar mañana 20 la declaración, pero dentro del aplicativo dice que el cargo de información viene hasta el 17. Todavía no contamos con la información necesaria para presentar la declaración anual.
Por eso es muy importante ver las fechas de corte previo a presentar la declaración anual. Entonces, mucho cuidado aquí. Adelante, por favor, Dulce. Voy a meter un poquito de velocidad. Y bueno, aquí vemos otra vez. Aquí está donde está el portal. Adelante, Dulce. Nos vamos a ir, obviamente, a declaración para empresas. Adelante. Obviamente, nos vamos a ir al rubro de declaración anual. Y nos vamos a ir al anual de general de ejercicios 2019 en adelante. Y régimen simplificado de confianza. Hay que recordar que el régimen simplificado de confianza hay dos, personas físicas y personas morales. En este caso, pues se Sí. ingresa al servicio. Adelante. Y fíjate, Raúl, ahí quiero hacer un comentario, Andilla. Hijo, es que es increíble. Ayer llegó un cliente que no encuentra la contraseña y no tiene la firma de Janet. Entonces entramos al sistema a buscarle citas y el SAT está saturado para entregar firmas electrónicas. ¿Sí? Entonces segunda perla, amigos. Chequen si están las contraseñas y la e-firma vigente. Porque si no, acuérdense que todavía hay un método, ¿no, Raúl? Que podemos hacerlo electrónico y todo eso. Pero a la hora de la hora, tenemos una empresa que desgraciadamente falleció el representante legal y que tiene las firmas. Hay que hacer todo un trámite. Y a la hora de revisar el documento, parece ser que tenemos que presentar 12 pagos provisionales retroactivos, ¿no, Dilla? Y se está tardando el sistema hasta 4 días para reconocer un pago provisional. Entonces, saque las antenas en eso, pongámosle la atención a nuestros clientes o a nuestros amigos o a los amigos que son empresarios, chequen si tienen esos datos, porque si no, de nada sirve tener toda la documentación, ¿no, Dilla? Sí, así es. Entonces, adelante, adelante. Ujú. Aquí, bueno, va a aparecer, tenemos que seleccionar pues el ejercicio 2025. La declaración va a ser del ejercicio, responder pues las preguntas, las 3 preguntas para poder continuar, y va a aparecer este mensajito de el corte de la información, como bien lo mencionó el ingeniero José Raúl, la parte de los pagos provisionales, la declaración anual inmediata anterior y el corte pues de los FDIs de nómina, y son los 2 apartados que vamos a tener que llenar, el ISR personas morales y la parte de los estados financieros. Ahora, ¿Vale? asimismo, a estas obligaciones, pues hay que recordar, una cosa es la presentación, pero ¿qué otra tenemos? Primero, llevar la contabilidad correctamente. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el Código Fiscal de la Federación y en su reglamento como obligación. Segundo, separar operaciones en los registros contables, o sea, tener un buen desglose de información. ¿Por qué? Porque en facultades de comprobación, la autoridad revisa. ¿Y qué nos hemos encontrado, de Yanira? Que la autoridad toma de referencia la información que más le convenga en su momento en una facultad de comprobación. ¿Qué quiere decir? Ah, tú tienes un CFDI, tienes 1 millón de pesos de ingresos, pero en tu contabilidad a lo mejor se te duplicó el ingreso y traes 1,5 millones. Pues, ¿dónde está ese Ujú. 500,000 pesos que traes en contabilidad? Entonces, es importante que la contabilidad esté adminiculada realmente a la operación que estamos declarando. Expedir y entregar los comprobantes fiscales digitales por Internet. Hay que invertirle siempre a las áreas de facturación y obviamente al área responsable de este tema. Y conservar y proporcionar declaraciones de pago. ¿Qué quiere decir? Guarda las declaraciones correctamente, porque no es novedad que el sistema de repente anda fallando y de repente no anda considerando algunas obligaciones. Adelante. Y bueno, muchas gracias, Dilla. Más adelante, si quieres, platicamos. Y ahora, para esta segunda parte, ahora que vamos a hablar de ingresos, voy a invitar a la contadora Paulina Morales para platicar de este tema. Adelante, Paulina, platiquemos qué son en esta parte los ingresos y por qué es importante tener qué es un ingreso acumulable, qué es no un ingreso y qué es un ingreso no acumulable. Claro que sí. Muchas gracias, Raúl. Buen día, comunidad 100% fiscal. Bueno, en esta lámina quisimos empezar mostrando lo que la NIF A5 define como un ingreso y por otra parte lo que la ley del ISR considera como ingreso acumulable y no ingreso, ya que existe cierta similitud en cómo la NIF define el ingreso y cómo la ley del ISR lo clasifica. Primero, la NIF define el ingreso como el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable. Mientras que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las personas morales residentes en el país
incluida la asociación en participación, deben considerar como ingresos acumulables la totalidad de sus ingresos que reciban en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, incluso los provenientes de sus establecimientos en el extranjero y el ajuste anual por inflación, que de cierta forma va muy relacionado con lo que define la NIF sobre que un ingreso debe reconocerse cuando el movimiento de activos y pasivos impacte favorablemente el patrimonio contable de la entidad a través de la utilidad o pérdida neta. Ahora, otra similitud que podemos ver es que la NIF menciona cuándo no debe reconocerse un ingreso, y esto puede ser por distintos casos en los cuales es cuando hay incremento en los ingresos, pero derivados del aumento de capital contable, y esto como consecuencia de movimientos de los propietarios. Y justo aquí, en el apartado de no ingreso, podemos ver que el artículo 16 señala que no se considerará ingresos los que obtenga la persona moral por aumento de capital. Además, recordemos que para que no sea un ingreso acumulable para efectos de la ley del ISR, debe haber un soporte documental y materialidad que respalde la operación, lo cual sería una asamblea general de accionistas. Y recuerden que para que la autoridad no presuma que los depósitos por estos conceptos se tratan de ingresos acumulables, se deben informar cuando excedan los 600,000 pesos. Y bueno, siguiendo como aquellos conceptos que no se consideran ingresos, de acuerdo con el artículo 16, está el pago de la pérdida por sus accionistas, las primas por colocación de acciones, el reconocimiento del método en participación, ni los que obtenga con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Ahora, respecto a la última parte que dice no acumulables. Por último, no se va a considerar acumulable a los apoyos económicos que se reciban a través de los programas de presupuestos de egresos federales o estatales. Pero ojo, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como cuáles deben estar en un padrón de beneficiarios, deben recibir los recursos a través de transferencia electrónica, contar con una opinión favorable por parte de la autoridad y otros requisitos que nos está mencionando el mismo artículo 16, los invito a que le puedan echar un vistazo. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí prácticamente nos está mencionando el momento de acumulación, que es una regla general muy simple, que es simplemente que se acumula lo que ocurra primero entre tres supuestos, los cuales serían primero, en la entrega del bien o prestación del servicio, la expedición del CFDI o el cobro total o parcial o exigibilidad contractual. Por ejemplo, si yo emití un CFDI el día de hoy, pero voy a entregar el día de mañana, ¿cuándo debo acumular? Hoy. ¿Por qué? Porque ya expedí el CFDI. O, por ejemplo, si entrego hoy, pero cobro el siguiente mes, hoy debo acumular porque ya entregué el bien o servicio. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. No, si quieres, quédate aquí tantito, Pau. Regrésate tantito, Dulce. Y justamente lo que acaba de mencionar, Pau, aquí donde viene el otro siguiente gran problemática en las declaraciones, que es la autoridad nos señala en el 17 lo que ocurra primero, ¿no? Cuando tú haces la actividad en el mes de noviembre, te pagan en diciembre y lo facturas en enero, la problemática va a estar en que para la autoridad, de acuerdo al 63 del Código Fiscal de la Federación, la operación en la que tiene conocimiento sucedió en enero. Sin embargo, a lo mejor tú ya lo declaraste en noviembre. Y aquí es donde empieza directamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la autoridad sí nos permite modificar, ya ahora sí en las declaraciones, de hecho más adelante lo vamos a ver, que nos dice ingreso acumulado en otro momento, ¿no? Y a lo mejor ahí ya podemos pasarlo hacia el pasado. Pero ¿qué pasa? Que seguramente con estos cruces masivos de información que hay, porque no hay una inteligencia artificial con la autoridad, más bien es un cruce masivo de información, va a detectar y va a decir, oye, en enero no tienes todo este ingreso, ¿por qué no lo tienes acumulado en este momento? Entonces tú vas a tener que señalar, ya sea por aclaración, por comunicado, lo que nos esté solicitando la autoridad, para poder señalarle por qué no está acumulado en ese momento y por qué está en el año pasado, a pesar de que el CFDI esté incluso en un ejercicio posterior. Entonces es importante ver, y por eso la importancia de señalar que el CFDI debe estar vinculado a la realidad de la operación, porque la autoridad es la primera información que tiene a la mano. Ya después, si le interesas, va a revisar tus estados de cuenta o en una facultad de comprobación, pues tendremos más tiempo, pero de primera
Si ya tenemos un desorden aquí, es por eso que la autoridad lo señala así. Y segundo punto, ¿qué formas tenemos de acumulación? Ahora, obviamente puede ser por ingresos en efectivo, servicios, créditos, pueden ser ingresos de establecimientos en el extranjero y hay que revisar también esos tratados de doble tributación para verificar que hayan pagado impuestos y aquí nada más pagar la diferencia referente a esos ingresos que estén recibiendo. Y obviamente que más adelante, Paulina, vamos a tocar el ajuste anual por inflación acumulable, porque este tema parece que no hace ruido, pero ahorita vamos a ver por qué sí nos puede hacer ruido y por qué es importante que si bien las empresas se apalanquen, no abusar tampoco tanto de esto. Adelante, ahora sí, por favor, Perfecto. Dulce. Adelante, Paulina. Gracias, Raúl. Bien, respecto a reciclo, el artículo 207 de la ley del ISR señala que los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. ¿Y qué se va a considerar efectivamente percibido? Esto va a ser cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos, es decir, o depósitos o cualquier concepto o nombre con el que se les designe. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Aquí les dejamos una lámina de cómo se ve en el portal cuando vamos a ingresar la parte de los ingresos. Aquí tenemos que capturar ya sea los ingresos exentos o no acumulables, los ingresos nominales. Precisamente aquí es lo que menciona Raúl, que el CFDI es el eje central, porque partiendo de los CFDIs que hayamos emitido, será la información que ya se nos precargue en este apartado. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí existen otros conceptos que se pueden considerar ingresos, los cuales están señalados en el artículo 18 de la ley del ISR. Se los dejamos en esta lista por su importancia en conocerlos. ¿Por qué? Estos ingresos, aunque no son operaciones del día a día, pueden derivar de acciones que realiza un empresario y que quizá no se tenía un conocimiento de que estos ingresos en su momento debieron pagar impuesto o en la anual deberían pagar impuesto. Entonces, pues como recomendación, invitamos a contadores y empresarios a analizar estos conceptos con el propósito de no llegar a omitirlos al momento de la declaración anual, ya que esto sí puede generar revisiones por parte de la autoridad y eleva la posibilidad de que nos restrinjan los sellos digitales, lo cual pues obviamente nos va a detener completamente la operación. Por eso es necesario e importante pues llevar una checklist de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí como recomendación. Ahora, respecto al ajuste anual por inflación cuando es acumulable. El ajuste anual por inflación no es más que la determinación del saldo promedio anual de los créditos y de las deudas. Y es una forma de medir el impacto por el aumento de los precios a través del tiempo. Es decir, cómo impacta la inflación en los créditos y en las deudas de la empresa. Es decir, cuando las deudas son mayores a los créditos, el ajuste anual por inflación será acumulable. ¿Por qué? La empresa está obteniendo un beneficio o un apalancamiento por la disminución real de sus deudas. Aquí el artículo 45 y 46 de la ley del ISR nos indican el procedimiento para su determinación. ¿De acuerdo? Igual aquí les vamos a dejar estas láminas para que podamos comprender cómo se llega a esta determinación. Y aquí en la siguiente lámina, si podemos pasar a la siguiente, aquí nada más les dejamos un ejemplo o un par de ejemplos de lo que se puede considerar deuda, pero recordemos que el artículo mismo no nos va indicando, no nos va detallando tal cual qué cuentas debemos mandar como una deuda y qué cuentas debemos mandar como un crédito, pero, o sea, nos está mencionando qué se puede traducir como una deuda. Entonces, aquí tenemos que, ahora sí que echarnos un volado ahí en nuestra contabilidad y analizar qué se puede considerar como deuda. Recordemos que no todo lo que debemos como tal se puede considerar, pero por ejemplo, aquí en la autoridad es un poquito cautelosa en la parte de los créditos porque no incluye muchas partidas que se puedan considerar como crédito. ¿Por qué? Porque de cierta forma no le conviene que el ajuste anual por inflación tenga mayores créditos, ya que esto nos provocaría que tengamos un ajuste anual por inflación deducible. Y no, lo que prefieren es que acumules. Entonces, precisamente, abre más la posibilidad de tener más conceptos por deuda que por crédito. Igual aquí les dejamos un ejemplo y en la siguiente página también. No sé si quieras comentar algo aquí al respecto, Raúl. Justamente
iba a comentar, Paulina. Obviamente, cuando la autoridad y hemos recibido los mensajes con algunos de nuestros clientes o algunos que nos piden asesoría en esa parte, dice, es que la autoridad me está solicitando que por qué traigo 7 millones de pesos en deducción, pero en CFDI nada más traigo amparados 6. Es cuando señalas, no todas las deducciones están amparadas con un CFDI. Y aquí está una de esas deducciones, el ajuste anual por inflación. Si nos sale deducible, es una de esas. ¿Y cómo lo vamos a poder demostrar, Paulina? Papeles de trabajo y demostrarle por medio de la contabilidad por qué tenemos ese ajuste anual por inflación deducible. Y esa es la parte que la autoridad pues está también revisando. ¿Por qué? Porque no hay un sustento hasta que ellos preguntan en ese supuesto, ¿no? Para ver de dónde viene esta deducción. Pero cuando es acumulable, ahí no se cuestiona, simplemente, pues ni modo, te tocó, tenías que acumularlo y ahí sí no hay diferencias, ¿no? Pero sí es importante que al ajuste anual por inflación le demos esa importancia, porque ahorita al ratito vamos a ver un ejemplo, no directamente en ajuste anual por inflación, sino en los casos de las cuentas que conforman, por ejemplo, alguna deuda que tengamos por ahí, ya después vamos a verlo con un impacto numérico de cómo nos puede ir afectando una deuda si no la cuidamos correctamente. Y aquí tenemos el ejemplo, Paulina, cómo se actualiza. En este caso es el INPC del año anterior, de la última vez, en este caso, en este ejemplo fue de 2024, y el último mes del ejercicio inmediato anterior, que para efectos de ahorita fue el de 2025, y aquí están actualizando la deuda. No sé si quieras comentar algo en este punto o estamos bien. Creo que aquí, bueno, del ejercicio inmediato anterior tendría que ser, el ejemplo posiblemente está al revés, porque, bueno, el último mes del ejercicio tendría que ser el más reciente, tendría que ser 2025, entre el último mes del ejercicio anterior, que tendría que ser diciembre de 2024. Nada más ahí es al revés. Recordemos que se divide contra el más antiguo, pero es de diciembre a diciembre. Eso sí es Ah, de ley. Y aquí, bueno, también lo que pasa es una vez que determinamos el cociente, recordemos que le tenemos que quitar la unidad, el -1, y ese va a ser el factor que vamos a utilizar para poderlo multiplicar por la diferencia que nos dé entre nuestros créditos y nuestras deudas, ya sea que sea un deducible o un acumulable. Y recordemos que, bien como lo menciona Raúl, esto no tiene un CFDI, porque es un cálculo que realizamos por efectos de la inflación, pero tiene que ir considerado dentro de las deducciones fiscales no contables por ejemplo, en caso de ser un ajuste anual por inflación deducible, tendría que estar dentro de la conciliación contable fiscal. ¿De acuerdo? Nada más como ese último punto. Sí. Y este cuadro es Gracias. súper importante, ¿no, Raúl? Fíjate, Pau, a nuestros amigos que nos acompañan, no contadores. Aquí dice promedio anual de créditos, amigos, es todo lo que nos deben. Y como dice Paulina, a aquellos que la autoridad considere que ella les dé el visto bueno, ¿no? Que hay toda una, ya cuando lo peleamos ya en instancias de tribunales o ya en materia penal, este elemento nos ha ayudado muchísimo a tirar muchos asuntos penales, ¿eh? Y luego les explicamos a los clientes y los clientes no quieren comprender esto. Esto es todo lo que nos deben. Créditos, ¿sí? Es lo que nos deben. Y deudas es todo lo que debemos. El promedio de estas deudas nos va a dar lo vamos a dividir entre lo que les decía Paulina, entre el promedio de crédito, nos va a dar una diferencia y ese nos va a ser a favor o en contra, ¿no, Pau? Y entonces, pues vas a pagar o no vas a pagar. Entonces, eso que parece bien complicado, en realidad es muy sencillo, pero cuando le sale el factor de ajuste, no ya el factor de ajuste acumulable, pues ya pagaron. O sea, van a tener que aumentar. Si le sale negativo, pues vamos a tener pérdida, ¿no? Muy interesante esta parte, es muy bonita en la parte, van a decir, ay, estas gentes, ¿no? Pero sí, ya a la hora que estamos haciendo estas tareas es muy interesante, ¿no? Pues adelante, Pau, adelante. la que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya vemos esta parte, ¿no, Pau? ¿Dónde viene precargado este factor, ¿no? La determinación del ajuste corresponde a un ejercicio menor a 12 meses. Sí, ¿por qué? Porque hay que recordar que ahí sería la última vez en la que se está actualizando, si es que es el primer ejercicio en el que estamos ya generando, ¿no? Inicio del mes de inicio de operaciones, saldo promedio anual de deudas, saldo promedio anual de créditos, ya nos saldrá las diferencias y automáticamente ya tendrá su factor de ajuste. ¿Sale? Adelante.
Y bueno, ahora vamos a platicar de los ingresos no acumulables, excepciones y tratamiento fiscal, porque aquí es donde vamos a ver algunos de esos supuestos. Primero, ¿qué ingresos no son acumulables? O sea, son ingresos, pagan impuestos. Pues bueno, tenemos los aumentos de capital, como justamente lo señaló el licenciado Raúl Dávila, cuando cumplen ciertas características, que haya un acta de asamblea, que haya elementos para poderlo demostrar. Pagos por pérdidas por sus accionistas. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida en la empresa y los accionistas tuvieron que meter dinero para compensar. No solo un ingreso, es un dinero, porque hay que recordar que el dinero del accionista está metido ahí y tiene que compensarlo, pues para que la empresa siga viva en este supuesto. Primas por colocación de acciones, no son un ingreso, sí es un precio que está pagando un nuevo accionista, pero hay que recordar que lo va a poder recuperar cuando él recupere sus acciones, si es que decide descapitalizar o irse. Por eso no son un ingreso, solo es un dinero fee extra que se pidió para poder ingresar a un nuevo negocio. Apoyos económicos monetarios, estamos hablando de aquellos beneficios que te dé la misma autoridad, pero esos se declaran. Pero acuérdense que no son ingresos. Dividendos o utilidades que reciban de otras personas morales residentes en México. ¿Por qué no se paga impuesto por esto? ¿Por qué? Pues con una persona moral le paga su dividendo a otra persona moral, ya se lo pagó con el impuesto correspondiente ya pagado. ¿Por qué? Porque la persona moral, la otra, ya pagó un dividendo que proviene de una cuenta COFIN. ¿Por qué tendría que volverlo a tributar si ese dinero ya pagó el impuesto correspondiente? ¿Y cómo lo va a poder demostrar? Con las declaraciones anuales y con el comprobante fiscal digital referente a esta operación, en este caso, una constancia de retención de ISR por dividendos. Y los préstamos recibidos siempre que tengamos las características para poder demostrar que se trata de un préstamo, principalmente la razón de negocios. Adelante. Y sí, esta lámina es súper importante, ¿no, Raúl? Aquí, amigos, están el primer radiografía de esos ingresos que no son acumulables, ¿no? Claro, van a cumplir muchísimos requisitos, ¿no, Raúl? Nos encontramos, fíjense, hace mucho, no mucho tiempo, tuvimos un asunto penal fiscal de que la empresa había recibido dividendos o utilidades de otra empresa y se habían manifestado como no acumulables, pero pues en realidad la otra empresa nunca había tenido utilidades, Raúl. Entonces, a la hora de la revisión, pues la empresa era hasta fantasma, ¿no? Entonces, imagínense la problemática que se le acumuló a la empresa, porque a esta empresa le vendieron la idea de que esta empresa tenía esa utilidad. Y sí hicieron un proceso de que la empresa, no se fusionaron ni nada de esto, simplemente se volvieron socios, accionistas de esta empresa, y a la hora que hace la revisión el SAT se encuentra con una. Y les platico, era una constructora. Esta constructora traía un problema muy fuerte de ingresos y el monto total de aportación por parte de esta empresa de los dividendos era por más de 200 millones de pesos. Quisieron hacer la travesura, luego hay compañeros fiscalistas que son muy arriesgados y hacen cuestiones que no están sustentadas, ¿no? Entonces, cuando tengamos un aumento de capital, tenemos que tener acta de asamblea. Cuando tengamos las pérdidas fiscales, tenemos que tener los papeles de trabajo, ¿no, Raúl? Cuando haya una prima de colocación de acciones, acuérdense, esa prima que les decía Raúl es un monto adicional que pagamos por la acción, pero por el historial de la empresa, la empresa ya creció y no puede ser que una persona, que ellos tienen acciones de 1 peso y llega otro que pone acciones de 1 peso, va a ganar la misma utilidad que los demás. No, te va a costar un costo adicional por ser parte de esta empresa, ¿no? Porque el riesgo ya es menor, justamente lo que acabas de decir, la Exacto. empresa ya está en funcionamiento, pues obviamente los Ya que está arriesgan. caminando, ¿sí? Ya está Entonces, caminando y tú no vas a arriesgar nada, casi le pongo para ganar, ¿no? Pues no, así no y es. y justamente es ese punto por que la autoridad dice, oye, pero ¿por qué eso no es un ingreso? Bueno, tenemos la acta de asamblea de cuando se aportaron estas primas de acciones, sí, ya se aportaron, porque nos hemos encontrado con casos de combinación de, por primas de colocación de acciones en ese sentido, existe la asamblea, pero la autoridad pues las desconoce, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no las tienen registradas en contabilidad, por ejemplo. Entonces, tienen que combinarse todos los supuestos correctamente para que así mismo se puedan desvirtuar esta parte. Adelante, por favor, Dulce, ahora sí es la que sigue. Y bueno, aquí es donde ya vamos viendo si son ingresos exentos o son no acumulables, y lo vamos a ir señalando cada uno. Adelante.
Y pues vamos a ir suponiendo, vamos a ir señalando cada uno de ellos. Si se dan cuenta, ahí viene dividendos que provienen de otra empresa. Adelante. Entonces, obviamente, también aquí nos señala, los estímulos fiscales son ingresos, graban impuesto, y aquí en subrayado es, lo anterior no implica que la contribución desaparezca ni que se exima al contribuyente del pago de la contribución, sino que el sujeto originalmente obligado al pago de un tributo es relevado de su pago y la carga impositiva la asume el Estado. ¿Qué pasa? Que lo tenemos que señalar en la declaración en la que lo estamos recibiendo y disminuirlo ahí. Una cosa muy diferente es recibir el ingreso y otra cosa es declararlo. Hay un orden para declararlo. En el caso de los estímulos funciona así. Dentro de la declaración hay una posibilidad de disminuir ingresos. No significa que no van a pagar impuestos. En este caso aquí lo mismo nos lo está señalando esta jurisprudencia. Es el Estado quien asume esa parte cuando recibes un estímulo. Pero si tú no lo declaras correctamente, tú lo vas a tener que acumular como un ingreso. ¿Por qué? Por no haberlo estipulado o señalado correctamente. Adelante, por favor. Los préstamos son ingresos acumulables, mucho cuidado aquí. Un préstamo, ¿qué efectos fiscales tiene? Primero, un préstamo es una cantidad de dinero recibida con el compromiso de devolverlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos hacer un proyecto y nos falta un poco de apalancamiento. Fiscalmente, los préstamos no son ingresos acumulables, por lo que no generan un impuesto sobre la renta. Pero aquí viene la primera problemática. Si no se reportan correctamente o no se cuenta con el documento suficiente, la autoridad puede presumir que se trata de un ingreso acumulable y generar una deuda fiscal. ¿Qué quiere decir? No hay contratos, no lo tenemos en contabilidad, no lo tenemos entre entre las deudas que tenemos dentro de la empresa, pues la autoridad va a decir, obviamente no se trata de una actividad que no, que sí es un ingreso. Adelante, por favor. Ya vamos a empezar a ver estos temas. Artículo 18. Se consideran ingresos acumulables las cantidades recibidas por préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital y aumentos de capital mayores a 600,000 pesos si no se cumple con lo establecido en el artículo 76 de la misma ley, que en este caso es de la ley del impuesto sobre la renta, que señala que se deben informar a las autoridades por medio de los medios y formatos. Ahí está, puntos de aclaración específico para estos. Y no señala que cuando se reciban en efectivo en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 pesos, se deben de informar. Y hay que ver esta parte que dicen en efectivo. Adelante. Bueno, no tanto, otra hacia atrás, por favor. ¿Te fuiste dos? Una atrás, te fuiste adelante, atrás, atrás. Otra más. Gracias. Entonces, los préstamos son ingresos acumulables, no si tenemos cómo sustentarlos, que son un contrato bancario, si es que el préstamo fue por medio de una institución bancaria, si es privado, o sea que contribuyente a contribuyente, si es de particular, pero hay que recordar que debe de tener razón de negocios, que se cuente con su registro contable y que refleje correctamente la operación. La conciliación bancaria donde se identifica la entrada del dinero en específico y que venga con el concepto préstamo referente a tal, comprobantes de pago de los abonos al préstamo. Eso es lo que más falla en esta parte. Luego se esperan a pagarlo de golpe o nunca lo pagan. En este punto es cuando la autoridad dice, es que entonces no se trataba de un préstamo, fue un ingreso en este punto. Y los comprobantes bancarios en casos de sus depósitos, tanto cuando lo recibí como están saliendo. Adelante. Sí, Raúl, y eso es súper importante, Raúl, porque la autoridad dice de entrada dividendos fijos, ¿no? O ingresos no acumulables, ¿no? Porque también tú le prestas al socio o le prestas a otra persona o recibes de otra empresa y dice la otra, ingresos omitidos, ¿no? Todo un tema, los préstamos, todo un tema, ¿no? Y acuérdense, amigos, que ahorita estamos ya presentando, qué bueno que tocas el tema, Raúl, porque acuérdense que ahorita estamos presentando la declaración de pago provisional semestral del impuesto sobre la renta de régimen de los demás ingresos, que lo debemos haber presentado por el periodo julio-diciembre 2025. Y entonces deben de presentar esa declaración las personas físicas. ¿Sí? ¿Ok? Adelante. En este caso, en esta lámina, lo que estamos viendo es cuando un futuro aumento de capital no se vuelve un ingreso acumulable. Las características que se reúnen. Primero, pues es un mecanismo de financiamiento empresarial mediante los socios ingresan bienes o dinero a la empresa con el objetivo de capitalizarla, ¿sale? O sea, es el primer paso, ¿sale? No están definidas expresamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero pueden convertirse en un aumento de capital
sí se capitalizan formalmente, y para capitalizar un futuro aumento de capital existe una asamblea, y por eso también hay que ver qué tratamiento contable hay. Primero, es si existe un compromiso formal, o sea, una asamblea. Dos, no debe permitirse devoluciones antes de la capitalización, es decir, que el dinero no salga o se le regrese. Tres, debe haber un número fijo de acciones para el monto aportado en una asamblea. Cuatro, no deben generar rendimientos fijos antes de su capitalización. ¿Qué quiere decir? Que prometieron pagarlo, nunca lo pagaron y ya les pagaron dividendos. Y quiero comentarles que me han tocado casos de empresas de socios que le están exigiendo a su empresa pago cuando ni siquiera aportaron capital. Solo viene señalado y son varios supuestos, ¿eh? Reconocimiento en la moneda funcional de la entidad. ¿Qué quiere decir? En cómo lo está aportando, en qué tipo de moneda, en euros, en dólares, en pesos mexicanos, o metí un producto como futuro aumento de capital, a lo mejor una maquinaria, cuál es el valor comercial y en qué moneda lo vamos a señalar dentro de la asamblea para el futuro aumento de capital. Si no tenemos esas características, la autoridad va a decir, se trata de un ingreso, no es de un futuro aumento de capital. Adelante. Sí, deberías de ver, Raúl, los temas que traemos ahí con algunas empresas que tenemos que hacen las aportaciones para futuramente capital y nunca hacen un acta, ¿no? Y ahora el problema de la fecha cierta, o el equipo jurídico de la empresa no certifica, no validan, no las firman, todo un tema, y es un tema sumamente delicado para el SAT y revisado, ¿no? Porque el SAT te va a decir, estos son ingresos acumulables y omitidos, ¿no? Adelante. Efectivamente. Y nada más señalar aquí, hay que recordar que fiscalmente el futuro aumento de capital, ¿qué es? Es un pasivo. ¿Por qué? Porque no se ha capitalizado. Ya es una deuda que tenemos con ellos porque nos aportaron algo, pero todavía no es parte del capital. Y ahora, esta es la lámina que quería señalar junto con Paulina en ese momento. ¿Por qué es peligroso los futuros aumentos de capital, los préstamos o cualquier deuda que nosotros traigamos en esa parte de deber? Porque al final pueden volverse acumulables, y si bien decimos un apalancamiento de 100,000 pesos y no lo pagamos, veamos los INPCs de los últimos 5 ejercicios. Esto es el porcentaje que ha ido subiendo. ¿Qué quiere decir? Que en 4 años ya superamos un cuarto de lo prestado. Estamos señalando que en unos 12 años vamos a estar ya superando la deuda original, y más bien vamos a empezar a acumular y ya no tener ese beneficio original, va a generar rendimiento a favor de la autoridad. Por eso es importante que si se recibe un préstamo, sí se devuelva, sí se pague en este punto, porque nos puede jugar muy en contra, no ahorita, sino es un veneno chiquito que vamos a tener a través del tiempo. Adelante. Ahora sí, vámonos a casos especiales. Oye, Raúl, podemos invitar a Karen para que nos platique sobre sobre este tema de las aportaciones de capital, cómo ha sido un tema que nos han Hacia atrás, revisado por favor, Dulce. que hemos A- enfrentado muchos casos de estos, ¿no? Atrás. ¿Y por qué? Porque el cliente debe Adelante de aquí. cumplir ciertas características, ¿no? Y esos casos especiales, pues en la declaración, nos causa mucho dolor de cabeza cuando estamos en el papel, ¿no, Raúl? Frente sobre todo, por ejemplo, cuando viene ingreso por cliente en el extranjero, ¿no, Raúl? ¿Y cómo lo reflejamos en la anual, no, Raúl? Exactamente. Por ejemplo, si tenemos un ingreso con un cliente en el extranjero, ¿sale? Aquí hay dos supuestos. ¿Qué quiere decir? Que si bien estamos haciendo una operación con una empresa española, si esa empresa española, por ejemplo, no tiene residencia fiscal en México, nosotros lo acumulamos en el mes correspondiente, ¿vale? Ahora, si este cliente tiene residencia fiscal, ¿qué quiere decir? Que aquí tiene un número que le dio la autoridad fiscal del Servicio de Administración Tributaria para que aparte tenga operaciones aquí. Entonces tenemos la posibilidad de declararlo en la declaración provisional mensual y disminuir, de acumularlo y después disminuirlo. Y vamos a poderlo volver a aumentar en la declaración anual. ¿Qué quiere decir? Nos permite no meterlo dentro de la bolsa de todos los ingresos acumulables dentro del mes y mandarlo hasta el anual. Entonces, esas son las dos diferencias referentes de trabajar con un cliente en el extranjero. Si este tiene una residencia aquí en México o no. Adelante, por favor. Ok, Raúl, ahora sí invitamos a Karen para que Ah, nos bueno. cuente de esto. Hacia Hola, atrás, por hola, favor. ¿ya me escucho mejor? Sí, ya Sí, mejor, mejor. Karen. Sí, muchas gracias. Hola, muy buenos días, comunidad 100% A- fiscal. Pues bueno, Atrás. haciendo un poquito de énfasis en la parte de aportaciones de capital, esto es muy importante
derivado de que, como bien lo menciona los contadores, pues es un método de apalancamiento para la empresa. Estas tienen que estar muy bien sustentadas, pues al final la autoridad fiscal siempre pregunta por qué, siempre es una comparativa entre tus ingresos y tus gastos. Entonces siempre se pregunta, ¿cómo es que tuviste 10 pesos de ingresos de tus clientes, de tus clientes, y tienes 20 de gasto? Entonces ahí es donde, como bien lo comenta el ingeniero Raúl, que cuando tú pones más ingresos, que obviamente impactan en el tema de ISR, no te cuestionan. Sin embargo, cuando tú haces uso de la parte del ajuste anual por inflación deducible, sí te preguntan el por qué estás haciendo más deducciones de las que debes. Entonces, es muy importante que se cuente con el acta de asamblea que sea llevada a notario o corredor público. Asimismo, que, bueno, si ya se va a capitalizar estas futuras aportaciones de capital, se emitan los certificados pertinentes, se lleve un libro de actas de asamblea y que se encuentre debidamente registrado en contabilidad, porque muchas veces nos ha pasado que no lo están registrando de manera correcta en los rubros. Entonces, es importante contar con todo el sustento. ¿Y qué más te pide la autoridad? Pues bueno, en este sentido, te pide que efectivamente el dinero que tú recibas, ya sea por medio de préstamos o aportaciones de capital, sea destinado para la actividad de tu empresa, para lo que se ocupe. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lo vamos a ocupar para invertir en una nueva maquinaria, para invertir en algunos cursos de capacitación, para invertir en a lo mejor algún activo o para invertir, si a lo mejor un cliente por el tema de los pagos a plazos, quiere, bueno, no te pagó en el tiempo, pues puede servirte ese dinero para pagar a lo mejor alguna deuda, algunos sueldos y salarios y todos estos impuestos que de ello deriven. Entonces, recomendación, comunidad 100% fiscal, tengan una correcta organización en sus actas de asamblea. Em, También lleven un buen control en la parte de los gastos y en el sustento, no nada más en el sustento de, bueno, voy a pagar una factura, porque que yo les decía, ¿no? A lo mejor vamos a invertir en equipos de cómputo. No. Entonces hay que tener ahí también el sustento registrado en contabilidad y si vamos a lo mejor invertir en mejoras en el inmueble o invertir en comprar un terreno y adecuar oficinas, todo ese sustento no únicamente se queda en la factura y y en esos comprobantes en los contratos, sino también haya alguna evidencia fotográfica de, mira, esta era mi oficina antes y esta es ahora. Porque con estas nuevas prácticas de la autoridad fiscal, ya, y lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, ya te dice que adminicules todos los gastos, adminicules cada operación, el para qué te sirvió que hayas comprado esa maquinaria. ¿Para qué te sirvió que hayas invertido en ese equipo de cómputo? Entonces, aquí mucho cuidado con esto y para que lo tengamos bien registrado y recordando el impacto, como ya lo mencionaba la contadora Paulina y el contador ingeniero Raúl, el impacto que tiene en el resultado fiscal el tener más deudas que créditos, ¿vale? Exacto, Karen, muy bien. Muy bien, es muy importante, amigo, porque aquí nace mucho de esas estrategias erróneas de nuestros amigos que se dedican a la planeación fiscal, porque le dicen al cliente, haz esto, pero no le soportan la operación, ¿no? No le soportan los contratos, no le soportan la razón de negocio, para qué sirvió ese recurso, no lo capitalizan, no lo llevan al notario, ¿no? Raúl. Entonces, hay una serie de problemas, ¿no, Karen? Bueno, pues muchísimas gracias, Karen, gracias por tu aportación y esto les va a servir mucho a nuestros amigos que nos acompañan, ¿no? Entonces nos regresamos, gracias Karen, nos vamos a las 55 nuevamente y les comentaba el ingeniero y contador Raúl, pues aquí en esta hoja, en esta página que tenemos en la declaración, pues aquí la autoridad ya me está señalando cómo los ingresos que se van a disminuir para efectos de la declaración en los pagos provisionales, ¿no, Raúl? Entonces tenemos estos ingresos que los voy a disminuir, cuáles son los que tengo que señalar, mis ingresos del mes y ya los tengo en mis provisionales. ¿Sí? Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles? Entonces ya tenemos esta parte de los, Disculpa, estoy hablando y no tenía sí, audio. sí, sí. Aquí No, pues, justamente es sí, señalar cuáles son los que se pueden disminuir. Miren, es lo que señalé hace rato. En un ejemplo, ¿no? Imagínense que tuvieron una operación en noviembre y apenas emitieron el CFDI en enero. Ingresos acumulados en periodos anteriores. Aquí donde tú le puedes señalar que ya lo acumulaste en un periodo anterior. ¿En cuál no está?
Sin embargo, en la declaración correspondiente de ese mes lo vas a tener que meter en los ingresos a aumentar en ese mes y ahí vas a tener la correspondencia donde lo disminuiste y donde lo aumentaste. Segundo, ingresos del extranjero sujetos a retención o pago de impuestos. Es el supuesto que le señalé, que es donde el cliente al que le estés haciendo un servicio tiene una residencia aquí en México, tienes la posibilidad aquí de disminuirlo en este supuesto. Ingresos exentos derivados de inversiones efectuadas de fondo de pensiones o jubilaciones constituidas en el extranjero. Ingresos facturados a cuentas de terceros, que qué extraño, ¿no? Porque la misma autoridad nos señala, ya están prohibidos, pero nos lo señala aquí. Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por enajenación cuando vendes un inmueble. Aquí es donde disminuyes el valor total del inmueble y en el aumento de ingresos te permite solamente acumular la ganancia derivada de esa enajenación. Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por fluctuación cambiaria. Estamos hablando de operaciones con moneda nacional en moneda internacional. Y ingresos facturados no cobrados en el periodo, sociedades o asociaciones civiles. E importante aquí, que si bien les señalo que el PPD y el PUES importante, aquí nos está ya dando esa posibilidad. Ahora, esta cantidad de supuestos no estaban el año pasado. Estas apenas empezaron a partir de junio del año pasado, pero antes no teníamos toda esta paleta, nada más eran 3 supuestos, que era enajenación, ganancia por enajenación, era pago del extranjero sujetos de pagos de impuestos, y era el de ingresos exentos derivados de inversiones. Ahorita ya hay una paleta más grande, entonces es importante que veamos y conozcamos nuestras declaraciones provisionales para efectos del anual de lo que ya tuvimos el ejercicio pasado y lo que ya tenemos para el futuro. Entonces es importante que en la declaración, si tenemos alguno de estos ingresos, los llenemos correctamente, porque vamos a llegar a la declaración anual sin haberlos declarados correctamente, y por eso la autoridad nos mete gol acumulándonos ingresos de más adelante. Obviamente aquí estamos señalando ya dentro de la declaración anual, que dices, tienes ingresos que solo acumulan en la declaración anual. Es un supuesto, vamos a poner que sí, adelante, y nos va a señalar cuáles son aquellos que podemos y los vamos a tener que capturar uno por uno, adelante. Ya vemos los supuestos. Ingresos que se agregan para efectos de la declaración anual. Y sí, nos señala que el estímulo fiscal, cuando es acumulable, y señalar cuál fue el supuesto en el que nosotros ingresamos. Adelante. Segundo, ingresos que se agregan para efectos de la declaración anual. Y obviamente estamos hablando de los que vienen del extranjero. ¿Qué quiere decir? Les pagaron, nos generaron y pagaron impuesto allá. Ahora, ¿qué pasa? Que allá nos dan un comprobante de retención en el extranjero que hay que solicitar. ¿Por qué? Porque también aquí en México tú lo puedes solicitar y mandarlo, en este caso, a la otra empresa señalada en el extranjero para que tú puedas hacer tus cortes y dentro de los tratados de libre tributación ver cuál va a ser la diferencia a pagar. Tú lo puedes llenar aquí manualmente y no va a haber ninguna problemática. Sin embargo, es importante contar con el comprobante porque la autoridad fiscal va a detectar aquí en algún momento, oye, ¿por qué me pagaste menos impuesto? Si aquí tengo que ver las diferencias, a ver, señálame cuánto pagaste en el extranjero o su equivalente. Por eso es importante ya contar con lo correspondiente al pago del extranjero. Adelante. Ahora, tratamiento de ingresos obtenidos por enajenación de inmuebles. Ya lo señalamos acá arriba. Nada más se declara la ganancia. Adelante, por favor. La ganancia la podemos encontrar en el artículo 18 y lo vamos a ver de manera muy básica aquí, que es el ingreso obtenido por la enajenación, 10 millones de pesos, por ejemplo, menos el saldo pendiente por el bien por deducir. En este momento el saldo pendiente por decir por la inversión. A lo mejor imagínense, compraba un edificio y llevaba 5 años deduciéndose. Por lo tanto, nada más lleva un cuarto de su deducción. De esos 10 millones, nada más lleva 2.5 millones de pesos deducidos, obviamente con sus actualizaciones correspondientes, y le falta por deducir, por ejemplo, los 7,5 millones. Por lo tanto, ahí en ganancia ya tendríamos 7,5 millones de pesos. Sin embargo, hay que recordar que no solamente en la ganancia viene señalado esa parte de la deducción, sino también viene el valor del terreno. Y ahora, aquí hay algo que sucede en muchos errores cuando se vende un terreno por parte de una empresa. Ya viene dividido la parte de la construcción y ya viene dividido la parte del terreno. La parte del terreno se deduce
muy parecido al monto original de inversión, que quiere decir el valor del terreno en el momento en el que lo compré, lo actualizo y lo reduzco de ingresos obtenidos por enajenación. Y dos, la construcción la estabas deduciendo vía deducción de inversiones. Sin embargo, si no has terminado de sacarle el beneficio, puedes terminar de deducir lo que te faltaba de deducir de esa deducción de inversiones en el momento de la enajenación y tienes que tener tu papel de trabajo. ¿Por qué? Porque ya nos tocó el caso con la autoridad de demostrarle ese punto. Y la autoridad señala, a ver, enséñame tus papeles de trabajo porque son dos suertes diferentes, repito, terreno es una, construcción es otra. Y el problema que están haciendo muchos es que en las deducciones dicen, pues me costó 20 millones de pesos en una escritura. No se fijan que hay un valor de terreno y se le debe de disminuir para que solo deduzcas la diferencia vía deducción de inversiones. Pero no, deducen los 20 millones de pesos y estamos haciendo una doble deducción. Una por el valor total vía deducción de inversiones y otra cuando yo enajeno el bien y le señalamos, pero el valor del terreno ahora sí ya me fijé y tenía 10 millones. Entonces, mucho cuidado aquí con la enajenación de bienes inmuebles y no Exacto, exacto, puesto. Raúl. Ahí, Pau, tú tienes comentarios en esto. Hemos tenido muchos asuntos de este tipo recientemente con el asunto de la ganancia por la enajenación de bienes inmuebles. Y efectivamente, ¿no, Pau? La autoridad ha sido muy drástica, ¿no? Incluso hemos tenido casos en que la autoridad revisa al contribuyente y les cancela incluso los sellos digitales, ¿no, Pau? Sí, licenciado, en efecto, nos ha pasado que a veces los clientes no determinan de manera adecuada la ganancia y aquí pueden que omitan estos ingresos en la declaración provisional y pues obviamente en la declaración anual. Y aquí recordemos que nosotros vamos a emitir el CFDI por la enajenación de este bien por el total de la operación. Sin embargo, tenemos que determinar la ganancia, como ya bien lo comentó el ingeniero Raúl. Y una vez que ya determinamos esta ganancia es cuando esa es el ingreso acumulable que nosotros tenemos que declarar. Además, recuerden que esto también se puede llevar a la conciliación contable fiscal para ya poderlo declarar de manera correcta en la anual. Que hay que tener mucho cuidado porque ya nos pasó que precisamente no se acumuló correctamente y ya hubo una restricción de sellos precisamente por eso. Además de que fue un ingreso bastante alto, estamos hablando como de aproximadamente 50 millones de pesos, ¿no? ¿No, licenciado? Sí, sí, sí. Entonces, Ajá. ya Sí, nos llegó ahí efectivamente. ese requerimiento porque precisamente no se declaró de manera adecuada. Exacto. En la siguiente página, Dulce, ahí tenemos, ¿no, Pau? Cómo en la página de allá de declaración anual, pues la autoridad me va a señalar si tengo ganancias por venta de inmuebles, ¿no? Entonces, Sí, tengo este esquema y muy delicado y nos porque permite hacer la también, disminución. exacto, y también tenemos un límite, ¿no, Pau? Aquí, de cómo vamos a declarar, por ejemplo, que algunas todavía hay la práctica de que se pagan inmuebles una parte en efectivo y una parte sobre transferencias, ¿no? Tenemos un límite de un menor a 1 millón de pesos todavía en efectivo y lo demás debe ser por transferencia. ¿Y qué pasa, amigos? Esta declaración la cruza la autoridad fiscal con los informes que presentan los fedatarios Dale. públicos y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Porque, Pau, porque resulta que el fedatario público sí dio vista de que nuestro contribuyente adquirió un bien por medio de recursos en efectivo, ¿no? Y Y da vista, pues porque hacen la declaranot cada año y deben de señalar todos los impuestos que ellos ya retuvieron y pagaron. Entonces, por eso es que la misma autoridad, pues, ya tiene el dato y luego ellos ya están obligados a presentar esos informes a la autoridad sin que se los tenga que pedir, es ya de cada año. Entonces, pues es obvio que van a hacer los cruces de información y lo van a señalizar. Mira, aquí en este ejemplo, pues lo vemos, ¿no? Van a disminuir esos ingresos nominales referentes a la venta. Adelante, por favor, Dulce. sí, Y nos va a señalar ingresos a disminuir, ¿qué cantidad? Adelante. Y ahí le vamos a señalar, en este caso en específico, ingresos facturados por las que se determinó ganancia y los disminuimos. Y después, ahora sí, nada más vamos a acumular la ganancia. Y eso lo vamos a meter en, ¿tienes ingresos nominales adicionales? Le vamos a poner que sí. Adelante. Y ya en la captura vamos a seleccionar un concepto. Adelante.
Y dentro de esas opciones vamos a seleccionar ganancia por enajenación y solo vamos a poner esa diferencia que les dije, la de la enajenación menos el costo del terreno actualizado y menos las deducciones pendientes por deducir. Sí, pero todo con papel de trabajo. Adelante. Sí, exacto. Y ahora Y ahora vamos a platicar de un tema muy interesante, ¿no, Raúl? De los dividendos, lo que les decía yo, ya vienen los premios, ¿no, Pau? Ya le presentamos la declaración y resulta que sí tuvimos utilidad, no nada más este ejercicio, sino de otros ejercicios. Ese es el resultado. Yo siempre le digo a los clientes, a ver, tú ve tu declaración a la persona moral, ¿de qué le vamos a repartir a los socios, ¿no? Y a los accionistas, ¿no? Porque después de tu esfuerzo, después de invertir tus recursos, pues resulta que tuviste pérdida fiscal, ¿no? Pero a lo mejor no tuviste pérdida contable, ¿no? Y son dos momentos, ¿no, Pau? Si quieres comentarle a sus amigos la diferencia entre esas dos, cuando hay pérdida fiscal, cuando hay pérdida contable, y cómo llevar esas cuentas, ¿no, Pau? Claro, Lick, pues ahí la pérdida fiscal, la pérdida contable, pues prácticamente para ello está la conciliación contable fiscal, donde ya tenemos que hacer nuestra determinación de cuáles son nuestros ingresos acumulables y cuáles son nuestras deducciones autorizadas, ya quitando, por ejemplo, aquellos ingresos contables no fiscales o aquellas deducciones contables no fiscales, para que podamos determinar esa pérdida fiscal o esa pérdida contable, ¿no? Y ya posteriormente aquí vemos que, bueno, estas cuentas, la CUFIN, la UFIN, la CUCA, o sea, juegan un papel importante, ya que pues prácticamente al crear o constituir una sociedad o empresa se busca, entre algunas otras cosas, pues tener una ganancia y precisamente estas cuentas tienen como finalidad llevar un control de las utilidades y que se pueden dividir a los diferentes accionistas, como son los dividendos, ¿no? Y ya no se estaría pagando impuesto por esto. Esto prácticamente está fundamentado en los artículos 77 y 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dan la mecánica y la obligación de llevar la cuenta de la utilidad fiscal neta, la CUFIN, y la cuenta de capital de aportación, la CUCA. La siguiente, por favor. lo que acabas de mencionar exactamente, Pau, CUCA y CUFIN. Entonces, CUCA, ¿qué es? Con lo que acabas de decir, la actualización de las aportaciones originales. Y CUFIN, pues lo que se generó posteriormente, pues por el negocio en marcha. Entonces, ¿qué es la cuenta de utilidad fiscal neta? Pues es meramente el resultado por ejercicio del ISR pagado, es el resultado fiscal menos el ISR pagado, menos las partidas no deducibles, menos los montos conforme al cuarto párrafo del artículo 77, que ahorita más adelante se los adelanto, y nos da la UFIN pagada en el ejercicio. ¿Qué quiere decir? El beneficio o derecho al que tienen las empresas, ahora sí a repartir después de haber señalado. Y esta UFIN se va a meter en otra cuenta que es la CUFIN, que trae todas las demás UFINes de los demás ejercicios. ¿Qué quiere decir? Toda la bolsa que tienen ahí los accionistas ya ahorrado para poderse repartir ya sea vía dividendos provenientes de esta cuenta. Adelante, por favor. Sí. Y bueno, en este caso, pues también nos pueden salir UFIN incluso negativa. Adelante, la UFIN negativa es cuando hay una pérdida y obviamente, ¿quién corre por ese pago? Los mismos socios. Pero ¿cómo la compensan? La pueden compensar contra UFIN de otros ejercicios que ahí la compensan o si no hay dinero, híjoles, lo va a tener que pagar en este caso el socio, pues para que la empresa siga subsistiendo porque aquí te está señalizando que no hay una ganancia. Entonces, aquí vamos a ver qué gastos se disminuyen en la UFIN de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Gastos que excedan montos previstos en el artículo 28, fracción 5 ISR. Estamos hablando de aquellos que vienen de los viáticos y que no cumplieron características. La diferencia del 47.53 referente a las prestaciones pagadas por la parte exenta a los colaboradores o a los trabajadores. El 91.5 de los consumos en restaurantes. Hay que recordar que solo el 8.5% es deducible, esa otra parte, ¿no? Y nos va a pegar en la CUFIN. Gastos relacionados con automóviles no deducibles, o sea, arriba de la diferencia de los 175,000 pesos. Vales de despensa en papel, les recordamos que hay que pagarlos mejor en tarjetas de estas de prepago en ese sentido, o por ejemplo, pueden ser pues sí son despensas comerciales, pero por medio de medios electrónicos con tarjetas, porque otro medio que es no deducible. Gastos no soportados con un CFDI se nos van a ir a no deducibles.
Provisión para indemnización del personal tampoco no es beneficioso y nos pega al fin. PTU pagada en el ejercicio, obviamente la permite disminuir, pero eso no forma parte de la UFIN. Adelante, por favor. Entonces, ¿para qué nos sirve la CUFIN? Es el registro total de todas las UFINes que hemos tenido a través del tiempo. Desde que inició la empresa, viene la UFIN de cada ejercicio y toda la vamos a tener señalizada en la CUFIN en un paquete enorme. En esta medida se determinan los beneficios que se pueden repartirse a los socios vía dividendos. Hay que recordar que los de UFIN ya pagaron impuestos sobre la renta. Segundo, representan las utilidades reales generadas por la empresa, o sea, lo que ya el socio ya tiene derecho a solicitar a la empresa. Y se le adicionará a la cuenta CUFIN cada UFIN de cada ejercicio y se va a ir actualizando su valor. No se incluirán los dividendos o utilidades en acciones o reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de las mismas. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se incluyen esas capitalizaciones que dicen, ay, ¿sabes qué? No repartas, mejor capitalízame y dame más acciones. Esas no vienen incluidas aquí. Adelante, por favor. Y aquí en cada declaración tenemos que actualizar el saldo de la UFIN. ¿Por qué? Porque la autoridad se va fijando en los saldos pendientes por deducir en ese punto. ¿Por qué? Porque luego se detecta que están sacando más dinero de la UFIN cuando en realidad ya no hay en la cuenta. Por eso se llena cada año y es importante que tengan ese papel de trabajo. Adelante. Reducciones en la CUFIN. El artículo 77 pues establece cuándo se disminuye la CUFIN y es cuando se pagan dividendos o se reparten esas utilidades distribuidas. En ambos casos, pues provienen de las cuentas CUFIN. Adelante. Vamos, bueno, está bien, es como actualizamos esta cuenta, ¿no, Raúl? Sí. Adelante, por favor, si quieres para tocar otros temas. Sí. Adelante, por favor. Ahora sí, si quieren, aquí estamos viendo a la CUCA, que hay que recordar que la CUCA es la actualización de las cuentas de capital de cuándo se aportó originalmente. ¿Por qué? Porque no son los mismos 100 pesos aportados en 2020 a que si los aportáramos ahorita en 2026, porque el dinero ya tiene otro valor. Adelante, por favor. Obviamente se van actualizando estas cuentas año con año. La que sigue. Ah, perfecto. Y este punto es importante. El artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala que no se debe de incluir en la CUCA. Y mucho ojo aquí. La inversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la persona moral. ¿Qué pasa? Que luego dentro de las asambleas dicen, ¿qué creen? Tuvimos un beneficio y nuestro socio A no tiene tantas acciones. Hay que permitirle capitalizar esas utilidades y volverlas acciones. ¿Por qué no juegan en la CUCA a pesar de que se vuelvan acciones en un futuro? ¿Por qué? Porque la CUCA nada más está actualizando el valor real del dinero que el socio aportó. Si viene de una capitalización, no es un dinero realmente aportado, es un dinero al que el socio tenía derecho y capitalizó para tener mayor participación de la empresa. No viene directamente de su bolsillo. ¿Por qué no juega aquí? Porque cuando este socio quiera salir de la empresa, la CUCA forma de la parte importante a la hora de determinar el monto original de inversión, a la hora de determinar una descapitalización. Y estamos hablando de dinero realmente aportado y al socio que esté capitalizando sus acciones no le costó. ¿Por qué? Ni siquiera recibió el beneficio, directamente obtuvo mayor participación. Por eso te señala que en la CUCA no se consideran este tipo de supuestos de capitalización de utilidades directamente a capital. ¿Por qué? Porque no le costó al socio. ¿Por qué debería tener ese beneficio cuando él vaya a salir en una descapitalización? Porque en realidad nunca le costó. Adelante, por favor. Y Y eso bueno, es muy importante, ¿no, Raúl? Porque como con Paulina, pues, porque recuerden, Pau, aquí en la cuenta, en la cuenta de capital de aportación, el dinero se va actualizando poco a poco, ¿no? Entonces, factor inflacionario, ganancia, utilidad, ese recurso, pues para eso lo invertiste, ¿no? Pues para que tuvieras un beneficio. Sí, Entonces, resulta que ese tema lo tenemos así, ¿no, Paulina Estedilla? sí, Sí, tenemos. Exacto. Entonces, eso es muy importante. ¿Y eso dónde lo plasmamos, Pau? En la anual, ¿no? Entonces, así es. y eso es el esquema que nos permite que
nuestro cliente vaya viendo que su recurso no se queda estancado en el tiempo. Fíjense que acabamos de ver un caso que, bueno, que prestaron recursos, ¿no? Pidieron un préstamo, piden el préstamo. Y estos amigos sacan todos los intereses y se los reparten, ¿no? Y ellos dicen, estamos ganando por los intereses, Pau. Estamos ganando por los intereses. No, ya estamos ganando por los intereses. Ujú. Pero toda la utilidad se la comen, ¿no? Con sus FDI. Entonces, cuando les explicamos que el recurso se está depreciando año con año, tenía 150 millones de pesos de préstamo, hoy tienes del año pasado 144, 146, porque el factor inflacionario ya tuvo un efecto, ¿sí? Ellos no, simplemente no están actualizando el valor del recurso, porque además le están pagando al banco este pago. Entonces, traen un desorden ahí y yo les explico que están perdiendo dinero en lugar de ganar, pero la mente financiera está viendo solamente el resultado fiscal para tener una utilidad, ¿no? Entonces, Sí, eh, así es. y lo aportan, y ahora también, Pau, pues toda aportación no la puedes retirar de inmediato, ¿no? O sea, una aportación, así no se haya todavía capitalizado, Raúl, ya, ya no puedes retirar nada más porque se me ocurrió retirarlo, ¿no? Ya forma parte de la, de, del capital de la empresa. Y ahora para retirarlos, pues ya hubo una asamblea, Paulina. Entonces, hay reglas que tenemos que checar, sobre todo la C5 y la C11 de los NIF, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues Sí, avancemos, Raúl, porque estos datos los tenemos en la anual, lo tenemos en la sí. anual y nos van dando Gracias. algunas Avanza, por favor, guías, Dulce. ¿sí? Obviamente aquí igual también se declara vía de la declaración anual, obviamente pues para señalar la aportación. ¿Por qué? Porque aquí mismo ellos van a poder localizar cuando ha habido una descapitalización. ¿Por qué? Porque el valor de la coca baja referente a cada año. Adelante, por favor. Sí, aquí es muy importante para realizar pues la parte de la declaración de la cuca, tener el papel de trabajo para hacer el vaciado y que este pues se encuentre correctamente con todos los datos. Y ese papel de trabajo es el más complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿no, Pau? Échame todas las declaraciones de los últimos 5 ejercicios, ¿no? Bueno, técnicamente nos podemos ir hasta los 10, ¿no? Pero tenemos que revisar todas esas aportaciones, hacer el histórico. Y a la hora de la hora, Pau, ¿qué crees? Que no encuentran las declaraciones. Ya nos tocó un caso a Humberto y a mí, que no encontraban las declaraciones de los ejercicios anteriores, Raúl, y no podíamos armar papeles de trabajo. No, y además que la Ley General de Sociedades Mercantiles y además el Código de Comercio también nos obligan a llevar el libro de variaciones de capital, así como el libro de actas de asambleas, los cuales pues nos van a servir precisamente como una base de datos de los movimientos de la CUCA y la CUFIN, ya que ambos movimientos deben estar protocolizados. Entonces, además de tenerlos en un papel de trabajo, tenemos que llevar esto y son cuentas de orden, tienen que estar registrados en contabilidad, no nada más en un papel de trabajo, para que pues esos datos no se pierdan. Además de que los tenemos que conservar el tiempo que dure la sociedad, no solamente 5 años. Exclusivamente estas cuentas, tienen que durar o estar la materialidad el tiempo que la sociedad dure. ¿De Y acuerdo? no solamente por eso, Pau, porque también incluso tenemos empresas ahorita que incluso todavía tienen dividendos o de la cuenta COFIN de antes de 2014. Y hay que recordar que esas anteriores a 2014 están exentas de esa retención adicional de El ISR. 10%, ajá. Entonces, la autoridad que dice, oye, ¿cómo que estás pagando de 2014? A ver, enséñame que todavía te quedaba anteriores a 2014, sin esos papeles de trabajo, sin esas declaraciones, van a querer venir por ese adicional de retención. Entonces, por eso es súper importante tener los papeles de trabajo no solamente declarados, como lo acaban de mencionar, sino también protocolizados ante notario, pues para señalar, efectivamente llevábamos un control y todavía teníamos saldo. Este es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Porque hay empresas realmente que no se pagan dividendos, se pagan otras vías que pueden ser alternativas de liquidez para socios y accionistas, porque prestan trabajo y van dejando el dinero en la empresa pues, para que siga funcionando. Pero es dinero al que tienen derecho y que en algún momento van a solicitar. Y si no tenemos los elementos, la autoridad va a señalar, ¿qué crees? Me falta por ahí un retenido obligatorio que me marca el 140.
pero como no hay elementos para demostrarlo, pues nos lo van a tener cobrando y no vamos a poder demostrarlo. Entonces, sí, en este caso, sí importa toda la información que tengamos a la mano de más de 5 años. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Bien. Mira, ahora sí regrésate tantito, Dulce. Justamente aquí lo señalo que es el accionista cuenta con el CFDI, artículo 76, fracción 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se puede acreditar contra el impuesto del ejercicio sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos. ¿Qué quiere decir? Cuando ya te pagan tu dividendo proveniente de la cuenta COFIN, hay que recordar que viene de algo que ya pagó impuestos. La empresa que te esté pagando un dividendo, pues debe de emitirte un CFDI, pero este CFDI, ¿qué creen? No está a disposición de todos. A fuerzas debe ser por alguna paquetería externa que tienen su costo. Y aquí este CFDI que te van a dar, que en realidad no es un CFDI, es un comprobante de retención, nos va a permitir que cuando tú como persona física recibas el dividendo en tu anual, no pagues ese impuesto correspondiente porque ya lo habíamos pagado anteriormente. ¿Y qué pasa? Miren, si se trata de dividendos generados a partir de 2014, o sea, 2015 en adelante, la autoridad ya de a partir de ese momento ya nos obligaba a retener un 10% sobre el dividendo pagado. ¿Qué quiere decir? Si recibía 1 millón de pesos como utilidades distribuidas provenientes de la cuenta COFIN, yo tenía que pagarle 100,000 pesos como carácter definitivo. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo iba a deducir, es solo por haberte pagado dividendos. Esta es la tasa que yo te estoy cobrando por recibir dividendos. Entonces, por eso es importante llevar el control de las cuentas, porque si viene antes de 2014, no tenemos este 10% y por eso es importante llevar el control. Adelante. Vamos yendo más rápido ya para ir terminando. Obviamente el artículo 140 nos dice cómo se deben de acumular y cómo nosotros ese 10% adicional será definitivo y no lo vamos a poder deducir. Adelante, ahorita más adelante viene un ejemplo referente a este tema. Hay que recordar, y lo mencioné en la plática, si una persona moral recibe dividendos de otra persona moral, o sea, persona moral A tiene acciones en la empresa B y recibe dividendos, este no paga impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esos dividendos ya pagaron impuestos por la otra persona moral porque es vía retención. Y por eso este es uno de los tantos ingresos que no son acumulables, pero se señalan. Adelante. Y obviamente aquí les dejo una tablita de todas las consideraciones que deben de traer referentes a qué se consideran dividendos, utilidades distribuidas. ¿Qué pasa? Estuvimos tocando en temas anteriores sobre qué es un ingreso acumulable o no, pero también la misma autoridad nos puede señalar ingresos que nosotros no hayamos acumulado. Y aquí te señalo cuáles pueden ser. Pueden ser que algunos que no cumplan características, préstamos de los socios o accionistas, que aquí que estoy señalando, que no cuenten con el sustento y la autoridad nos señala, sabes que esto se trataba de un ingreso. Esto se le considera un pago de un dividendo o utilidad distribuida, un beneficio próximo al socio sin que haya sido generado a través de la cuenta COFIN. ¿Y qué efecto tiene? La autoridad no solamente te va a pedir el ingreso correspondiente, te lo va a tratar como un dividendo y nos va a ir a la piramidación al 1.4286, que puede ser más gravoso incluso que el 30% directo, aunque vengan asimilados de la misma manera. Adelante, por favor. A ver, adelante. Bueno, aquí les dejo las consideraciones. Adelante. Adelante, adelante, por favor. Te digo, cuando paremos, por favor, Dulce. No tan rápido. Atrás. Atrás. Ahí. Justa. Adelante. Justamente aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice en el periodo de dónde está saliendo el dividendo en este punto. ¿Qué periodo estás pagando? ¿Están parando todo un ejercicio? ¿De qué periodo está viniendo este dividendo? ¿Qué tipo de retención es dividendo, utilidades distribuidas? Y en la clave de dividendo nos permite señalar, ¿viene de CUFIN? No proviene de CUFIN. Si proviene de CUFIN, ese impuesto casi no va a pagar impuesto, este pago al socio no va a generar casi pago impuestos sobre la renta. Pero si me dices que viene de dividendos distribuidos, o sea, que no proviene de la cuenta CUFIN, le vamos a tener que retener el 1.4286. Adelante, por favor. Sin cuando llegue la declaración anual de la persona física, va a pagar mucho impuesto porque no va a tener un comprobante. ¿Y qué pasa? Que cuando llegamos a la determinación de las personas morales, sí nos va a preguntar, oye,
tienes un impuesto acreditable por dividendo o utilidades distribuidas, eso es cuando no provienen de COFIN. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder disminuir simplemente cuando yo pago una utilidad que no provenga de cuenta COFIN y la pago antes de tiempo, de un resultado, voy a pagar el impuesto antes reteniéndoselo y aquí me va a permitir disminuirlo. Por eso esta era la parte importante de esta sección, que hay que recordar que si tenemos dividendos distribuidos, podemos disminuirlo ya en la declaración anual, pero hay que recordar que es cuando no provienen de COFIN. Adelante, por favor. Y pues aquí vamos a señalizar desde dónde viene en este caso. Adelante, del remanente. Adelante, por favor. Y aquí sale un ejemplo claro. Vamos a ver el camino del dinero ya para cerrar de los dividendos. Utilidad, 10 millones de pesos, ¿sale? Paga la persona moral 30% de ISR. Imaginemos que ya llegamos a la declaración anual, pagamos el impuesto sobre la renta y pagas 3 millones de ISR. La utilidad fiscal son 7 millones de pesos. Y a esta persona le van a pagar este dividendo, estos 7 millones de pesos. El artículo 140, como proviene de posterior a 2014, le van a cobrar el 10%, le van a cobrar 700,000 pesos, nada más por el puro fee de recibir ese dividendo. ¿Qué va a recibir este contribuyente? 6,300,000 pesos. Ahora, llegamos a la declaración anual de la persona física. Él va a tener que acumular del original, que son de los 10 millones de pesos, y le van a permitir reducir, de acuerdo al ISR persona física con su comprobante fiscal, que en este caso van a ser los 3 millones. Ahora, él va a tener que calcular el impuesto con el artículo, con el 115, va a tener que ver la tabla completa y le va a salir a pagar un ISR por este ingreso de 3,335,920 pesos. Pero hay que recordar que él ya trae un complemento de retención de 3 millones de pesos. Por lo tanto, él nada más va a tener que llegar a pagar la declaración anual los 335,860 pesos. ¿Y por qué sale esta diferencia? Porque una persona moral paga directo 30% y una persona física, de acuerdo a la tabla de retenciones, que puede ir hasta el 35%. ¿Qué quiere decir? Que por eso siempre va a ser más conveniente tener una persona moral por el hecho del pago del ISR. Entonces aquí es muy importante ver esas diferencias y hacer esa planeación en ese estilo. ¿Por qué? Porque sí vamos a pagar menos impuesto con una persona moral. Sin embargo, al final, quien debe de recibir el beneficio es la persona física. Siempre va a haber algo a pagar, pero si hacemos las cosas bien, el pago es más reducido porque tenemos los comprobantes correctos para poder tener este beneficio. Y ahora sí, por favor, Dulce, si quieres, vámonos hasta el final. Y de esos 10 millones, pues recibió 5,900,000, o sea, un 60% de rendimiento hasta el final. Para que vean que en realidad, pues estamos pagando aproximadamente un 40% de impuestos sobre la renta realmente cuando llega de una empresa a una persona física. Muy bien, Raúl. Pues amigos, ya se nos quemó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por ahí teníamos una preguntita, ahorita se la vamos a responder a nuestro amigo Alfredo. Y se la mandamos ya la respuesta por WhatsApp. Y amigos, pues apóyenos en seguir aprendiendo. Nosotros aprendemos de ustedes muchísimas cosas. Y ojalá esta plática les haya servido mucho, sobre todo porque ya estamos a 11 días, ¿no, Raúl, de presentar la declaración? Vamos contra el tiempo. Hay muchos detalles todavía. Ojalá esto les sirva para que recapitulemos nuestra parte de ingresos y veamos la parte de ingresos como un punto importantísimo en la declaración del ejercicio. Aprendamos muchas cosas y compartamos muchas cosas y los esperamos en nuestras redes sociales. Sigan compartiendo la información y les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Paulina. Gracias, Dilla. Gracias, Raúl. Y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.